Por primera vez en sus 46 años de historia, la final de la Copa Libertadores se enfrenta a dos equipos del mismo país. El acento brasileño lo ponen el São Paulo y el Atlético Paranaense. El conjunto paulista ya se proclamó campeón del torneo en dos ocasiones. En 1992 venció en la final al Newell's Old Boys. El equipo argentino ganó por 1-0 en Rosario y el São Paulo por idéntico resultado en su estadio. En la lotería de los penaltis, los brasileños estuvieron más acertados. Ceti detuvo el lanzamiento de Gamboa y el equipo tricolor se llevó el título. Al año siguiente repetiría éxito, esta vez ante la Universidad Católica de Chile y con menos sufrimiento. Los brasileños dejaron sentenciado el duelo ganando por 5-1 en el partido de ida. El cuadro chileno solo pudo ganar por 2-0 en el encuentro de vuelta. Aquel São Paulo, dirigido por un técnico sensible y con buen gusto como Tele Santana, contaba en su plantilla con jugadores de altísimo nivel, como Raí, Cafú, Paliña, Müller o Toninho Cerezo. La gloria de aquella magnífica generación se prolongó también a la Copa Intercontinental, que el São Paulo también ganó en el año 92 y en el 93 ante las grandes potencias europeas del momento, el Barcelona de Johan Cruyff y el Milán de Fabio Capello. Aquel legendario equipo puso el nivel muy alto para un São Paulo obligado a un permanente ejercicio de regeneración en los últimos años por la venta de sus mejores jugadores. Futbolistas de la talla de Kaká, Julio Baptista, Edu, Denilson, Luis Fabiano, França o Fabio Aurelio se formaron en el São Paulo para dar después el salto al fútbol europeo. Ahora aspira a recuperar el cetro continental con un buen grupo de jugadores que conforman un equipo equilibrado en defensa, atractivo en la elaboración y con mucha pegada arriba. Mención especial para su pluriempleado guardameta. Rogério Ceni muestra sus reflejos bajo la portería del São Paulo desde hace más de una década, pero también gana partidos con sus goles. En la Copa Libertadores es el máximo realizador de su equipo con 5 tantos, 2 de ellos de penalti y 3 de falta directa, una suerte en la que es un consumado especialista. En la zaga del São Paulo destaca el central uruguayo Lugano, seguro, fuerte y muy intuitivo en el corte. A su derecha juega el lateral Cicinho, cuya capacidad ofensiva le ha llevado ya a la selección brasileña con la que ganó recientemente la Copa Confederaciones. La otra banda es para el veterano Junior. En el medio campo el equilibrio defensivo lo ponen volantes como Mineiro o Josué, que se emplean con determinación y eficacia en la recuperación de la pelota. El zurdo Danilo y el dinámico Sousa son los medias puntas del equipo y principales abastecedores de los delanteros. La grave lesión de Grafite, un potente delantero que ha rendido muy bien en este torneo, dejaba mermada la vanguardia paulista allá por el mes de abril. Para sustituirle, el club contrató al brasileño Amoroso. Apenas había marcado 5 tantos con el Málaga la pasada temporada, pero su buena actuación en la semifinal contra River Plate resolvió todas las dudas sobre un jugador que vuelve a Brasil tras haber conseguido ser el máximo goleador de ligas como la italiana o la alemana en las mejores etapas de su carrera, antes de sufrir importantes lesiones. Ahora en el São Paulo forma pareja de ataque con Luizão. Ambos ya coincidieron en el Guaraní en el año 94. Luizão, que tuvo un discreto paso por el Deportivo de La Coruña, es ya el máximo goleador brasileño en la historia de la Copa Libertadores, un torneo del que ha disputado 5 ediciones con 4 equipos distintos y en las que ha marcado 27 goles. El São Paulo está entrenado por Paulo Autuori, que ya ganó la Libertadores en el año 97 dirigiendo al Cruzeiro. También la ganó Antonio López con el Vasco da Gama en el 98. López, un antiguo comisario de policía con una amplísima trayectoria en los banquillos brasileños, es el entrenador del Atlético Paranaense desde hace apenas un mes. El club de Coritiba es el actual colista de la Liga brasileña, pero en la Libertadores ha sorprendido a todo el continente, eliminando a equipos como el Santos de Robinho, que partía como uno de los favoritos al título, o al potente Chivas mexicano. Todo ello después de sufrir mucho para superar la primera fase del torneo. El Atlético ha crecido mucho en los últimos años, especialmente desde que ganó el campeonato brasileño en 2001. Cuenta con una buena estructura de cantera, de la que han saltado promesas interesantes al primer equipo, como Evandro, el centrocampista con mejor nivel técnico del equipo, o el polivalente Fernandinho, autor del gol con el que Brasil derrotó a España en la final del Mundial Sub-20 de 2003. El Atlético Paranaense es ante todo un bloque batallador. Emplea mucho vigor físico en la recuperación del balón y a falta de jugadores desequilibrantes rinde culto a los valores colectivos. Su guardameta Diego se ha mostrado inspiradísimo en los últimos partidos. Es lo mejor de una estructura defensiva asentada en la idea de acumular muchos efectivos en la frontal del área. En el apartado ofensivo, el Atlético plantea un ataque muy directo a la hora de buscar a sus delanteros.
el astuto Lima y el robusto y buen cabeceador Aloisio. Gracias a sus goles puede el Atlético soñar ahora por primera vez en su historia con la conquista de América. Saludos, bienvenidos a la emoción de esta Copa Libertadores. Como ven, en Porto Alegre es donde se van a enfrentar estos dos equipos, Atlético Paranaense y Sao Paulo, en el estadio Beira Río, con esa capacidad para 55.000 espectadores y esa temperatura muy gélida, la que van a tener los dos equipos para enfrentarse en esta gran final. Y Luis Miguel Ojal, buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Tal y como veíamos en ese vídeo, primer enfrentamiento de dos equipos del mismo país en una gran final de la Copa Libertadores. Sí, final a la brasileña, con escenario atípico, porque recordemos que el partido se juega en el estado de Río Grande do Sul, en la ciudad de Porto Alegre, al sur del país. El Atlético Paranaense, recordemos que tiene su estadio vetado para esta final, en la Arena de Baixada, por falta de capacidad, porque solo tiene espacio para 24.000 espectadores. La normativa de la Conmebol, de la organización de la competición, dice que para la final los equipos tienen que disputarla en un estadio con una capacidad superior a los 40.000 espectadores. El Atlético Paranaense ha intentado por todos los medios habilitar su campo poniendo gradas supletorias, pero finalmente el máximo organismo del fútbol sudamericano ha vetado el estadio y se ha llevado este primer partido de la final de la Copa Libertadores al estado de Río Grande do Sul, a este estadio Beira Río, en la ciudad de Porto Alegre, a 700 kilómetros de Coritiba, cuando suena el himno brasileño y los dos equipos ya están en el campo. Los dos equipos en el campo, y decimos esa baja temperatura. Hay que recordar que es el invierno austral, en este caso, mientras estamos en el hemisferio norte con el verano, y el público que se ha dado cita muy abrigadito, aunque incluso en los instantes previos del encuentro ha habido algún que otro enfrentamiento entre las aficiones y con los cuerpos de seguridad también que están presentes en este estadio. Esperemos que no pase nada a lo largo del encuentro, y ya tenemos confirmadas alineaciones por parte de los dos equipos. Por parte del Atlético Paranaense, Antonio López va a contar con Diego en la portería, Durval, Danilo, Marcao, Giancarlo Esposito, Alan Bahía, Fernandinho, Fabricio, Aloisio y Lima. Prácticamente el equipo que dispuso el Atlético Paranaense en lo que fueron las semifinales. Sí, el equipo de gala, con dos delanteros que en las semifinales y en los cuartos de final le dieron muy buen rendimiento, como son el grandote Aloisio, un buen cabeceador, y Lima, un delantero muy listo que estuvo especialmente bien ante el Chivas de Guadalajara, haciendo los dos goles en tierras mexicanas por detrás. Mucho ojo también a los dos centrocampistas ofensivos del equipo, Fabricio y el jovencísimo Fernandinho. Eso por lo que se refiere al Atlético Paranaense. Por lo que se refiere a Sao Paulo, el equipo de Paulo Autori va a tener a Rogério Ceni, al especialista en los lanzamientos francos, en la portería, con Alex, Diego Lugano, Fabao, Cicinho, Mineiro, Josué, Junior, Danilo, Luisao y Amoroso. Novedades y incorporaciones después de recuperar varios jugadores que han tenido dispersos por Europa. Sí, a Diego Tardelli, por ejemplo, que está en el banquillo de suplentes, pero sobre todo la gran novedad que presenta el equipo dirigido por Paulo Autori es la presencia de su lateral derecho habitualmente titular, Cicinho, que no pudo jugar ni los dos partidos de la semifinal frente a River Plate, ni uno de los dos partidos de cuartos ante el Tigres mexicano, porque estaba muy ocupado ganando la Copa Confederaciones con la selección brasileña. Por cierto, a un nivel magnífico rindió Cicinho como eventual sustituto de Cafú, y desde luego Parreira ya parece que va a contar con él para próximas convocatorias, y quién sabe si también de cara al próximo Mundial a celebrar el año que viene en tierras alemanas. El colegiado será Jorge Larrionda, el uruguayo, que va a ser el encargado de dirigir esta contienda, mientras vemos ya a los jugadores del Atlético Paranaense, Marcao, en este caso el capitán del equipo de Antonio López, también dando ánimos a los suyos, tratando de concentrarse en los instantes previos al arranque del encuentro. Ahí está el otro capitán, Rogério Ceni, que sin duda, si hay algún lanzamiento franco en las inmediaciones de la portería de Diego, él va a buscarlo. Sí, por algo es el máximo goleador del Sao Paulo en esta edición de la Copa Libertadores, y no le faltan buenos delanteros a este equipo, pero es que su portero es un artista, convirtiendo libres directos. Ha convertido 3 goles de falta directa y otros 2 de penalti, máximo realizador del Sao Paulo en esta Copa Libertadores, con 5 tantos. Y prácticamente todo dispuesto para que pueda iniciarse el encuentro, a falta de que se retiren pues toda la parafernalia que ha habido en los instantes previos para el arranque de este partido. Vemos alguna de las mascotas que también está incluso pues dando saludos en los banquillos. Ha pasado por Sao Paulo, se dirigirá al Atlético Paranaense también. El Atlético Paranaense, que recordemos, Raúl, juega lejos de su estadio, a 700 kilómetros de su ciudad de Curitiba, y no parte precisamente como favorito para esta final, ni por historial ni por plantilla. Recordemos que el Sao Paulo busca su tercer título continental, ya que ganó la Copa Libertadores en el año 92 y en el 93, también disputó otras 2 finales más,
mientras que el Atlético Paranaense se estrena en estas lides en el día de hoy. Recordemos que es curiosamente el actual colista de la Liga Brasileña, marcha muy mal en el campeonato nacional, pero su andadura en esta edición de la máxima competición sudamericana por clubes ha sido desde luego creciente, ha ido de menos a más, superó con muchos problemas la primera fase, pero después se quitó de en medio pues algunos de los equipos favoritos, como es el caso del Santos de Robinho o del Chivas mexicano, que es todo un gran equipo. Y deshaciéndose de equipos así en su camino hasta esta gran final, hay que tenerlo en cuenta, aunque ya decimos que es el Sao Paulo, el equipo de esos aficionados que vemos en la grada, el claro favorito para este partido o para esta final que se juega doble partido. Este es el partido de ida. La próxima semana, en la madrugada del jueves al viernes, también 3 menos cuarto de la noche, ha habido un cambio de última hora de esa fecha en el partido de vuelta. Definitivamente va a ser madrugada del jueves al viernes, 3 menos cuarto de la madrugada española. Podrán seguir también en directo, si lo desean, ese partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores. Con muchos jugadores interesantes en ambos equipos, sobre todo en este Sao Paulo, que ya decimos es el claro favorito para ganar esta final. Rogério Ceni, su guardameta goleador, Cicinho, un lateral ofensivo con muchísima capacidad de desborde y también tiene gol. En defensa no nos olvidemos de la gran competición que está haciendo Lugano, el central uruguayo, que da muchísima seguridad a la zaga paulista. Junior, el veterano lateral izquierdo, el ex del Parma, con mucha andadura en el fútbol europeo, también es un jugador a seguir. En el medio campo destacar a Danilo, un zurdo de altísimas prestaciones ofensivas, quizás el hombre más preciso del equipo, el hombre que mejor asiste a los dos delanteros del equipo, a dos veteranos viejos conocidos de la Liga Española, pese a que en nuestro país no tuvieron demasiado éxito. Amoroso, fichado del Málaga hace menos de un mes, y Luisao con un breve, efímero paso y discreto paso, diríamos, por el Deportivo de La Coruña, pero que es nada menos que el máximo goleador brasileño en la historia de la Copa Libertadores, con 27 tantos. Es la quinta edición de la Copa que disputa ya Luisao. Alex, uno de los valores en esa línea defensiva para Sao Paulo, junto con Fabao y Diego Lugano, el uruguayo. Van a estar esos 3 jugadores como centrales. Y todo dispuesto para que pueda iniciarse este choque en apenas unos instantes, en cuanto al colegiado Jorge Larrionda así lo estime oportuno. Ilusionadísima la torcida del Sao Paulo. Ha habido un poquito de polémica entre dirigentes e incluso jugadores de ambos clubes por el favoritismo del Sao Paulo. Ha dicho precisamente Marcio Amoroso, el exjugador del Málaga, que le van a tener la semana que viene que cambiar el nombre al estadio del Sao Paulo, que se llama Morumbi, precisamente el nombre que da, es el nombre de esa barriada en la que está enclavada el estadio. Dice Amoroso que le van a llamar a partir de la próxima semana Moruntri, por el tricampeonato de Libertadores que espera conseguir el exjugador del Málaga con su nuevo equipo, con el Sao Paulo, campeón en el 92, en el 93, y quiere serlo ahora también en esta edición del 2005. Será Sao Paulo el encargado de poner ese balón en juego en esta primera mitad. A la derecha de sus imágenes estará el Atlético Paranaense, a la izquierda de sus monitores se va a encontrar el Sao Paulo a lo largo de esta primera mitad. Cuenta con una cámara importante el Sao Paulo. Jamás perdió una eliminatoria de Libertadores ante otro equipo brasileño. Hasta en 4 ocasiones se ha tenido que enfrentar a equipos de su misma nacionalidad en toda la historia de la Copa Libertadores, y nunca ha perdido una eliminatoria en ese sentido. De hecho, este mismo año eliminó al Palmeiras. Puede ya iniciarse el encuentro. Arranca la final de la Copa Libertadores con esa primera posesión para el Sao Paulo. Y vamos a ver qué es lo que nos depara no solo esta final, principalmente este partido de ida, en el que los dos equipos se están enfrentando en el estadio do Beira-Río, donde, como decimos, la temperatura es muy gélida. No supera los 10 grados, 8 grados nos indicaban antes del arranque del encuentro. Pero mucho calor en las gradas, eso sí, y supongo que también en el terreno de juego. Me parece que no van a notar mucho frío en un partido que se prevé muy intenso y disputado por parte de estos dos equipos brasileños. Marcao, el que intentaba llevarse ese esférico por la línea lateral, optando por forzar al menos el saque de banda, que es lo que ha conseguido finalmente el capitán del Atlético Paranaense. Y ahora el propio Marcao es el que va a efectuar el lanzamiento desde la banda, sumándose efectivos ahora del hoy equipo local, aunque no esté jugando en su campo, sobre la portería de Rogério Ceni. Y ese balón que quedaba suelto, que va a atrapar sin mayores complicaciones precisamente el capitán del Sao Paulo, en la que ha sido la primera aproximación sobre su portería por parte
del Atlético Paranaense. Como local, entre comillas, el Atlético Paranaense quizás se vea obligado a intentar llevar la iniciativa del juego. El Sao Paulo, que es un equipo mucho más experimentado por la edad de muchos de sus jugadores más referentes y también por su experiencia en muchos equipos pues de sus jugadores más veteranos, como es el caso de Luisao, de Amoroso, de Junior, pues se puede decir que es un equipo más canchero, como dirían en Argentina, mucho más experimentado, que sabe que le queda el partido de vuelta a disputar en su estadio en Morumbí, donde ha obtenido unos magníficos resultados esta temporada, un estadio en el que, recordemos, no ha perdido ni un solo partido. El Sao Paulo, de todas maneras, es un equipo con una clara vocación ofensiva, Raúl, y que además hoy puede intentar marcar un gol que, recordemos, valdría doble en caso de empate final de la eliminatoria. Una novedad que se ha introducido este año en la competición. Y que sin duda le puede venir realmente muy bien, aunque tampoco puede confiarse cuando ahora hay mano en ese lance en el que intentaba llevarse el esférico para sorprender de inmediato a Aloisio. La única novedad en el Sao Paulo, ya decimos, es la entrada de Cicinho en el lateral derecho. Para eso Paulo Autuori ha tenido que sacrificar a un muy buen jugador, a Sousa, que en las semifinales frente a River Plate jugó de maravilla. De hecho, activó mucho el ataque paulista en el partido de ida, cuando entró en la segunda mitad, o en el partido de vuelta, cuando fue titular en esa victoria del Sao Paulo sobre el conjunto argentino. Junior, el que ponía ese balón en juego desde la banda, y era el colegiado que entendió que hubo falta sobre Luisao, con lo que puede buscar también en jugada balón parado, no, finalmente el lanzamiento desde la banda. Podría buscar de esa forma su primera llegada sobre la portería de Diego. Junior luchando por ese balón, cae al suelo y sigue siendo posesión favorable para el Sao Paulo, y además ahora en jugada balón parado. Muy agresivo el Atlético Paranaense, un poquito pasado de revoluciones defendiendo. Ahí le han pegado a Junior 3 patadas en apenas 3 segundos. En este caso Giancarlos. Son muy duros los 4 zagueros del Atlético Paranaense. Más todavía si cabe Alan Bahía y Cocito, los 2 volantes defensivos del Atlético. Atentos al lanzamiento de la falta. Ha sumado efectivos el Sao Paulo, jugando en corto sobre Junior. Junior que ahora optaba por el centro al área, balón muy raso. Consiguió despejar a la defensa del Atlético Paranaense, y la recuperación, o por lo menos el despeje con la cabeza, a cargo de Mineiro. Vamos a ver la salida también de Lima. Un Lima que, recordemos, en semifinales hizo un sensacional partido, una sensacional eliminatoria, y sin duda fue uno de los baluartes para este Atlético Paranaense. Marcando los 2 goles de su equipo en tierras mexicanas. Sí, en el partido de vuelta. Jugador con una potentísima zancada y bastante frío en la definición. Tiene más gol que el otro delantero, que es Aloisio. Es un hombre, eso sí, muy peligroso en el juego aéreo. Es capaz de rematar todo lo que caiga al área. No tiene un buen nivel técnico Aloisio, pero va muy bien de cabeza. Esa pérdida de balón de Alex, que se perdió más allá de la línea lateral con el esférico en su poder. Y ahora desde atrás tiene que salir con el esférico controlado el Atlético Paranaense. Ya estamos viendo una característica clara que diferencia a los 2 equipos, y es la posición de sus laterales. Se están adelantando mucho tanto Cicinho y Junior en el Sao Paulo. No se prodigan demasiado en ataque Giancarlos y menos marcado por la izquierda en el Atlético Paranaense. Aunque veíamos cómo intentaba aproximarse, Aloisio se había dejado caer hacia la banda, aunque al perder el balón tuvo que cometer falta en ese derribo sobre Cicinho. Tanto Cicinho como Junior son 2 jugadores que atacan mucho mejor que defienden. En el Atlético, Marcao es muy defensivo, apenas se prodiga en ataque. Sube un poquito más Giancarlo, que tampoco es que tenga mucho desborde, pero sí mucha potencia. Ese lanzamiento en largo, buscando a Danilo. Danilo, que conservó bien el esférico, ha dejado sobre Junior. Acción individual. A punto estuvo de chocar con el colegiado. Cayó al suelo. No hubo falta de Giancarlo, según el árbitro uruguayo. Y ahora ese balón se pierde por la línea lateral. Eso sí, favorable al Sao Paulo. Primeros compases en los que ninguno de los 2 equipos está pudiendo hacerse con el control de la pelota. El Sao Paulo quiere llevar la iniciativa, quiere elaborar su juego, quiere llegar por afuera, sobre todo con esa subida de sus laterales. Se enfrenta a un equipo que hoy está haciendo honor a su estilo guerrillero de siempre. Un equipo que presiona mucho, que cierra mucho las líneas, que no tiene ninguna duda a la hora de cometer faltas, eso sí, lejos del área, para evitar esa capacidad goleadora de Rogerio Ceni. Y ahora ese derribo sobre Durbal es falta señalada por el colegiado, con esa carga que había buscado también Fabao para evitar el despeje de Durbal. Yo creo que de momento está un poco a la expectativa de lo que suceda también sobre el terreno de juego. Y los técnicos que ya empiezan a dar sus indicaciones. Paulo Autuori en el banquillo del Sao Paulo y Antonio López en el del Atlético Paranaense.
Los técnicos que ya saben, por cierto, lo que es ganar la Copa Libertadores. López lo hizo con el Vasco da Gama en el año 98, Paulo Autuori con el Cruzeiro en el año 97. Uno de los dos se va a unir al selecto club de técnicos brasileños que han ganado en 2 ocasiones esta competición. El primero fue Lula, el poco conocido en España técnico del mítico Santos de Pelé, que ganó la Libertadores en el 62 y en el 63. El otro es Tele Santana, que la ganó en 2 ocasiones consecutivas, en el 92 y en el 93 con el Sao Paulo. Y el otro es Scolari, ex seleccionador brasileño, que la ganó con 2 equipos distintos, con el Gremio en el 95 y con el Palmeiras en el año 96. Fabrizio, el que recibe de Jean Carlos. Hay falta, derribo de Josué. Y ahí esa falta táctica que ha evitado que pudiese armar el contragolpe el Atlético Paranaense. Falta de Fabrizio, que dejó la plantilla. Y ahora la posesión va a ser favorable al Sao Paulo. El público que incluso estaba recriminando a Cicinho porque entendía que estaba exagerando un poco esa entrada de Fabrizio. No le dio de lleno, pero Fabrizio dejó la plancha de una manera muy fea sobre la bota izquierda del lateral paulista. Y así se lo hacía saber el propio Cicinho al colegiado. Marcao. De nuevo Fabrizio. Buscando la acción individual. Largo el pase ahora sobre Lima. La salida de Rogerio Ceni, que en este tipo de acciones no va a tener problemas. No, va a actuar prácticamente como líbero. Un portero muy seguro además en el juego con los pies. Bastante frío. Y rápidamente pedía a todos sus compañeros que se abriesen bien para poder sacar ese balón desde atrás. Sao Paulo, de todas maneras, Raúl, ha dado un salto de calidad competitivo más que evidente este año. El año pasado, en el 2004, recordemos que también cayó en semifinales ante el que luego sería campeón, el sorprendente Once Caldas colombiano, que este año desde luego ha estado muy lejos del nivel que exhibió en la pasada campaña. Pero el Sao Paulo ha crecido mucho con la incorporación de jugadores veteranos, como es el caso de Luisao, Amoroso en la semifinal frente a River Plate. Y hay jugadores que han crecido mucho futbolísticamente. En ese sentido hay que hablar sobre todo de Lugano, de su central, su mejor central, quizás el mejor central que se puede ver ahora en el fútbol brasileño, pese a que es uruguayo, con una capacidad para el corte y una intuición magnífica. Vamos a ver esa jugada elaborada, Loisio, el que no pudo controlar finalmente la pelota para el Atlético Paranaense era Fernandinho, y ahora la recuperación será para el Sao Paulo, desde atrás intentando sacar Diego Lugano, un balón que llegaba finalmente para poder armar ese contragolpe, que finalmente se pierde por la línea lateral, y tiene que ser Josué el que deje ese balón atrás para que se encargue del lanzamiento desde la banda Cicinho. Partido un poquito trabado en estos primeros 9 minutos de juego. Ahí está Antonio López, el técnico del Atlético Paranaense. Apenas un mes en el cargo lleva Antonio López. Una adquisición quizás pensando más en la Copa Libertadores, sí, y luego en lo que pueda ser la recuperación del equipo en la propia liga brasileña, que hasta diciembre tiene margen para abandonar la parte baja de la clasificación. Apenas llevan 10 jornadas disputadas, es un campeonato con 22 equipos, así que tiene tiempo de sobra para sacar el equipo de esa zona baja de la tabla. Un equipo que, recordemos, es el actual subcampeón brasileño, eliminó al vigente campeón, al Santos. No, falta sobre Cicinho. Ya decimos que están los jugadores del Atlético Paranaense pues rozando lo que es esa línea defensiva dentro de la legalidad. Al límite del reglamento, sí. Por el lado de fuera, ¿no? Sí. Aunque en este caso, si se fijan, las faltas las están haciendo lejos de la frontal y muy escoradas. Eso les da un seguro de vida para evitar lanzamientos peligrosos también sobre la portería de Diego. Marcao, que no puede evitar que ese balón se pierda por la línea lateral. Y una vez que superamos los 10 primeros minutos de juego de esta primera parte, sigue el empate a 0 entre Atlético Paranaense y Sao Paulo. Por cierto, los dos equipos tienen una baja de larguísima duración. Una en el Sao Paulo es la de Grafite, que se lesionó en la eliminatoria de octavos de final frente al Palmeiras y tiene para 6 meses por una grave lesión de rodilla. Mientras que en el Atlético Paranaense, este hombre y sus compañeros están echando mucho de menos a una de las mejores promesas del fútbol brasileño, el jovencísimo Dagoberto, un delantero con muchísima proyección, una de las jóvenes promesas más renombradas en el panorama del fútbol brasileño, que acaba de salir de una lesión de prácticamente 8 o 9 meses, también una lesión de rodilla gravísima. Ni siquiera está hoy en el banquillo. Y la recuperación es para el Sao Paulo. Rogerio Ceni, que se quita ese balón de encima. No era quizás la mejor opción del despeje, aunque finalmente era Mineiro el que consiguió despejar ese balón. Se quejaba ahora de una posible falta, en este caso no lo entendió el colegiado.
Y Rogero Ceni, que nuevamente se hace con la pelota, pide calma también a sus jugadores. Está teniendo muy poca llegada el Atlético Paranaense por los costados. Se están cerrando muy bien por el centro los tres centrales del Sao Paulo. Y ahí en esa zona pues mueren todos los intentos ofensivos del equipo hoy local. Ese balón despejado por Danilo con la cabeza. Jean Carlos intentando sacar la pelota desde atrás. Lima el que no puede controlar. Y ahora la posibilidad es para Sao Paulo. No hay falta. Se ha dejado caer en este caso el jugador visitante. Y de ahí recrimina el público su acción. Ojo ahora a Fabrizio, que puede hacerse con la pelota en ese mano a mano, intentando superar a Fabao, aunque tiene que escorarse hacia la banda. Y ahí lo va a tener mucho más complicado Fabrizio, que incluso no llega a forzar el saque de banda. Y es posesión para Sao Paulo. Le aguantó bien Fabao, otro viejo conocido de la Liga Española, tras su pasado en el Betis, en el Córdoba. Contragolpes rápidos son los que intenta lanzar el Atlético Paranaense, consciente de que no es un equipo que privilegie la elaboración del juego en el medio campo. Siempre quiere ataques directos. Antonio López. El lanzamiento desde la banda ahora de Fabao. Y ese balón que lo va a recuperar el Atlético Paranaense. Se pedía falta en esa acción, no lo entiende así el colegiado. Ese balón en profundidad buscando a Aloisio, aunque finalmente no pudo hacerse con la pelota. Ojo a la contra ahora, Luisao. No se pudo superar en ese lance la marca de Durval. Y la posibilidad en el ataque ahora es para el Atlético Paranaense. Pero Rogero Ceni se hace con la pelota sin mayores complicaciones. No han aparecido todavía los dos delanteros del Sao Paulo, ni Amoroso ni Luisao. Tampoco puede decir mucho más el Atlético Paranaense. No. Ahora intentaba llevarse Danilo ese balón. Buena la acción individual. Ojo el remate raso. Algo escorado, se pierde fuera. Primera aproximación o primer disparo en las inmediaciones de la portería de Diego para el Sao Paulo. Ha tenido que esperar bastante. Y además ha sido bastante defectuoso. Y sí que este equipo sí que lo está intentando por afuera, sobre todo. Las subidas constantes de Cicinho por la derecha y de Junior por el costado izquierdo. Decíamos que aparecen un momento poco Luisao y Amoroso de cara a la portería rival. Dos amigos de toda la vida, se formaron juntos en el Guaraní de Campinas, un equipo paulista que fue una de las revelaciones del campeonato brasileño allá por el año 94, cuando el equipo quedó tercero. Y Amoroso en aquella temporada fue el máximo goleador del campeonato brasileño y Luisao, curiosamente, el mejor asistente. Pues han vuelto a encontrarse en este caso en las filas del Sao Paulo, que sigue intentándolo. Danilo nuevamente insistiendo en el centro ahora al área. Largo al segundo palo, no hay nadie para el remate. Marcao el que puede proteger ese balón ante la presencia de Cicinho. Y el capitán del Atlético Paranaense es el que se encarga además de sacar ese balón y busca en largo la aproximación por parte de Lima. Aunque toda la ventaja ha sido para Diego Lugano. Recupera nuevamente el propio Marcao. Ojo que en esa distancia puede buscar el lanzamiento. Optado por la apertura hacia la banda derecha. Jean Carlos el que puede incorporarse. El centro al área. Balón para el remate de Aloisio. Gol. Gol de Aloisio que adelanta al Atlético Paranaense en ese contragolpe culminado con el centro de la derecha de Jean Carlos. Y el remate de cabeza al fondo de la portería de Rogero Ceni. 1-0 para el equipo local. Un balón que sacó el Sao Paulo desde atrás, que me parece que fue Cicinho el que perdió sobre el círculo central ante la presión de Marcao, que inmediatamente puso el centro lateral para la subida de Jean Carlos, que metió un centro medido muy bueno para la cabeza de Aloisio, que en ese tipo de remates no suele fallar. Por delante el Atlético Paranaense en esta final de la Libertadores. Salta, digamos así, la sorpresa, porque no es el claro favorito. El Atlético Paranaense es el cuarto tanto de Aloisio en esta edición de la Copa Libertadores, con celebración especial también desde el banquillo. Sí. Hay que buscar todos los apoyos, presentes o no, sobre el terreno de juego. Tiene un par de amuletos desde toda la vida, Antonio López, desde toda su larguísima trayectoria en los banquillos. Uno es una camisa verde que no sé si ya la tiene apolillada, pero que la lucía durante muchos años en los partidos más importantes, en las finales que disputaban sus equipos, y otra es ese Cristo que besaba para celebrar el tanto de Aloisio. Vamos a ver si hay reacción rápida o no por parte del Sao Paulo, que ahora dispone de ese lanzamiento de falta. Amoroso que estaba junto al balón. Está pidiendo 4 hombres en la barrera Diego. Y el colegiado también está pidiendo que la barrera se coloque a la distancia apropiada. Es una distancia lejana para que quizás se puedan sorprender, pero vamos a estar atentos a cualquier tipo de acción, porque desde ahí hay que buscar un disparo con muchísima potencia. Allá va el lanzamiento, golpeó con la pierna derecha en la barrera. El rechace que era para el propio Josué. Y ese nuevo balón colgado al área, lo ha despejado como ha podido Danilo.
Fabrizio, la apertura nuevamente hacia la banda derecha, por donde Giancarlos es el que se animaba a salir ahora con ese balón controlado. Ha dejado para Lima. El control no fue el adecuado y la recuperación ha sido para el Sao Paulo. Alex se quitó ese balón de encima. Ojo al envío atrás porque estuvo a punto Aloisio de recuperarlo, pero cometió falta. Así lo indica el colegiado, con lo que la posesión vuelve a ser favorable al equipo de Paulo Autori. Aloisio, el autor del tanto, jugador que además estaba casi entre algodones, ya tuvo bastantes problemas ante Chivas, bastantes problemas musculares. Acabó cojo, ¿te acuerdas? Recordarán los espectadores que se hicieron los 3 cambios y él estaba pidiendo todavía el cambio y tuvo que aguantar un par de minutos. Futbolista con experiencia en el fútbol europeo, curiosamente, tiene ya 30 años, Aloisio, formado en la cantera del Flamengo, donde no tuvo demasiado éxito, se traspasó al Guaraní. Después tuvo un paso por el Goiás y ahí saltó al fútbol francés después de una buena temporada con el Goiás, en la que hizo bastantes goles allá por el año 99. Finalmente jugó en 2 equipos franceses, en el Saint-Étienne del 99 al 2001. Después otras 2 temporadas en el Paris Saint-Germain, aunque no tuvo demasiada continuidad como titular. Finalmente fue traspasado a un modesto equipo ruso, al Rubin Kazan, para acabar repatriado por el Atlético Paranaense al final del pasado año. Josué. Venía Aloisio como sustituto de Washington, que fue el máximo goleador del campeonato brasileño el año pasado. Futbolista que se fue a Japón. Y que además era muy conocido en Brasil, no solo por sus goles, sino también por su tremenda capacidad para sobreponerse, nada menos que una enfermedad cardíaca que le hizo someterse a 2 o 3 intervenciones de corazón. Jugaba con 2 bypass. Pues casi nada. Eso es mérito enorme. Y mucho tesón por su parte. Un saque de puerta ya efectuado para el Atlético Paranaense. Largo el pase sobre Aloisio, que intenta llevarse ese balón que al suelo. Falta. Así lo indica el colegiado. Lejana, eso sí, sobre la portería de Rogerio Ceni. No pudo con el Fabao y claramente le derribó. Aloisio, que se siente muy cómodo ante centrales de mucha envergadura que también buscan el contacto físico. Fabao es de ese tipo de jugadores. Participó muy bien Aloisio en la jugada del gol después del centro, desde el costado derecho. Es que además es un equipo que con los 2 puntas, tanto con Lima como Aloisio, se sabe mover muy bien en ese tipo de acciones. Porque Lima, vamos a ver ese balón que quedaba para Lima. El centro raso, el balón que se ha paseado por delante de la portería de Sao Paulo. No llegó finalmente Fernandinho al remate. Oportunidad de nuevo para el Atlético Paranaense. Nuevo despiste en defensa para el Sao Paulo, que le ha podido costar muy caro porque llegó muy fácil Lima por ese balón. Y nueva falta sobre Fernandinho. La jugada de estrategia mal defendida ahora por la zaga paulista. Ese balón que lo pondrá en juego el Atlético Paranaense. Cabe la posibilidad de buscar el remate directo o el disparo directo. Tiene buenos lanzadores, aunque quizás está un poquito lejos esa Creo posición. Que es Fabrizio el que está tomando la iniciativa. Fabrizio le pega muy bien con la pierna izquierda, con la derecha le pega muy bien Fernandinho. Saldremos de dudas al respecto si es disparo directo o no. Allá va el lanzamiento, finalmente es directo pero muy desviado. Y es saque de puerta para el Sao Paulo. Como ven, el público muy abrigado, incluso protegiéndose de lo que es una ligera lluvia muy fina que ha ido cayendo y está cayendo también sobre el terreno de juego. El despeje de Alex. Balón que intentaba recuperar en este caso Danilo. Mineiro buscando a Amoroso. Amoroso le devuelve ahora a Mineiro, llegando al vértice del área, aunque se precipitó en la asistencia sobre Danilo y ese balón se pierde por la línea lateral. Saque de banda favorable al Atlético Paranaense. Un dato preocupante para el Sao Paulo, Raúl, es que está disfrutando de la posesión mucho menos de lo que le gustaría a su técnico y a su grupo de jugadores. Un equipo que suele tener bastante paciencia a la hora de elaborar el juego. Se está dejando llevar por un ritmo de partido quizás demasiado alto para sus intereses, cuando de por medio queda mucho partido y todo el encuentro de vuelta. Sí, porque recordemos, esta final no solo se está disputando hoy, sino también lo va a hacer la próxima semana. Recuerden, madrugada de jueves a viernes a las 3 menos cuarto de la madrugada. Lo van a poder seguir también en directo si lo desean.
Vuelve a perder ahora el Atlético Paranaense. Amoroso, acción individual. Se quejaba de un posible agarrón de Cocito. Ni una falta cerca del área, Ha cometido muchas el Atlético Paranaense. Todas lejos y algo escoradas. Sí, bastante escoradas. Con lo que parece que la lección la tiene muy bien aprendida. Vamos a ver ahora este ataque para el Sao Paulo. Balón al área. Luizábal que buscaban en ese centro. No llegó. El rechace para Junior. Junior que buscaba la apertura hacia la banda derecha, donde Cicinho finalmente no pudo hacerse con ese balón. El despeje con la cabeza de Alex. Y ahora se pedía una posible falta sobre Fernandinho. Fabrizio, el que recuperaba para el Atlético Paranaense. Vamos a ver a Lima. Lima que puede luchar por ese balón ante Alex, aunque puede reaccionar ahora el central del Sao Paulo. Y por lo menos intentará sacar ese balón de esa zona comprometida. Lo hace cediendo además sobre Junior, que puede armar el contragolpe o el ataque en este caso para Sao Paulo. Se ha ido bien con potencia. El pase a la banda para Danilo. Danilo que puede sorprender. El balón dentro del área. Nuevo recorte de Danilo. El pase atrás en la frontal del remate. Y ha despejado prácticamente bajo palos Durval. Qué buena la acción, la opción de gol para el Sao Paulo. Qué buena la conexión entre los dos zurdos, entre el lateral Junior y el volante Danilo. Se le quedó a la derecha a Danilo porque si no tenía un pase muy claro de gol para Amoroso, que estaba muy bien desmarcado en el segundo palo. Insistía ahora por la banda derecha Josué, aunque finalmente el rechace va a ser para Fabao. Ahora encerrado en su propio terreno de juego está el Atlético Paranaense, recuerden, con ventaja en el marcador. La pausa la tienen que poner sobre todo los dos volantes defensivos del equipo, ahora lo comentamos, tanto Mineiro como Josué. Aunque era Junior el que intentaba el centro al área. Ahí vemos a Lima cómo sabe aguantar muy bien el balón a pesar de su envergadura. Presionaba ahora Mineiro y Junior el que vuelve a hacerse con el control de la pelota. Apertura hacia la banda izquierda. Danilo ha evitado que el balón se perdiese por la línea lateral. Al primer toque buscaba la devolución Mineiro. Ahí se precipitó y toda la ventaja va a ser finalmente para Diego. Les está faltando precisión a Josué y a Mineiro en la salida del balón. Se aceleran demasiado. Y ahí, por ciertas carencias técnicas, pues acaban perdiendo precisión y regalando demasiados balones al Atlético. Vemos cómo fue finalmente Cocito. No estaba Durval en esa posición de central. Cocito, que es un jugador que juega por delante de la defensa, pero que en caso de necesidad se mete como otro central más. Permanentemente, además, entre los dos centrales. Y que sobre todo cuando el Sao Paulo logra desbordar por uno de los costados, la instrucción táctica natural es que Cocito se meta a ayudar a Durval y a Danilo. Ojo Fabao, algo adelantado ese balón, aunque llegó hasta el interior del área. El pase atrás al punto de penalti, el control de Luisao, aunque finalmente ha perdido ese balón, tampoco Mineiro lo puede recuperar. Y la salida es para el Atlético Paranaense. Marcao, ahí no pudo superar a su defensor y al menos ha forzado el saque de banda. Dando ánimos Pablo Autuori. Resultado negativo de momento para el Sao Paulo, que está un poquito acelerado para lo que es el canon natural de este equipo. Hay falta ahora sobre Lima, pero prácticamente en la divisoria de los dos terrenos de juego es donde se produjo ese derribo sobre el compañero de ataque de Aloisio, que recuerden, adelantaba con un certero remate de cabeza a su equipo, el Atlético Paranaense. Buena recuperación de Cicinho ahora para armar el contragolpe para el Sao Paulo. Quería irse de Marcao, ahí se quejaba de una posible falta, la concede el colegiado. Y además están reclamando la cartulina amarilla. Más que nada porque es Cicinho casi siempre y Junior, el otro lateral del Sao Paulo, son los principales receptores de casi todas las faltas, de casi todas las infracciones. Ahí está la amarilla para Marcao. La primera del encuentro para el capitán del Atlético Paranaense. Y esta sí ya es una de las primeras faltas, pues que se puede calificar próxima a las inmediaciones del área de Diego. Pero ahí lo vemos, muy escorada. Colocando 4 o 5 jugadores Sao Paulo para un posible remate en el interior del área. Ahí está el marcaje sobre Lugano, que va muy bien por arriba. También Danilo ha hecho algún gol de cabeza en esta Libertadores de River. Tenemos también ese marcaje especial hacia él. El lanzamiento largo al segundo palo, la salida de Diego. Despejaba de una forma un poco ortodoxa. El envío ahora hacia la frontal, el despeje de Aloisio con la cabeza, intentando salir el Atlético Paranaense al contragolpe, aunque no lo ha conseguido. Tiene que retrasar también el juego Sao Paulo. Ojo a la aproximación ahora de Mineiro, el control con el pecho, el remate, se pierde fuera, lo intentaba Cicinho. Empieza a apretar el Sao Paulo, Raúl, de una forma quizás un poquito menos ordenada que de costumbre, pero sumando muchos efectivos al ataque. Cicinho que hizo una maravillosa Copa Confederaciones el mes pasado con la selección brasileña,
Recordemos que Parreira no había reservado a alguno de sus titulares, empezando de sus titulares habituales, quiero decir, empezando por sus laterales. No estuvieron ni Cafú ni Roberto Carlos. Cicinho como suplente de Cafú. A lo mejor no le puede disputar el puesto porque Cafú es una auténtica leyenda y sabemos de su calidad física para llegar al próximo Mundial. Pero la verdad es que es una garantía que Brasil tenga laterales de ese nivel. Fabri se ha combinado con Lima. Lima, el centro al área, no fructificó en el despeje. Estuvo atenta a la defensa de Sao Paulo. El remate de Marcao. Raso atrapó bien colocado Rogerio Ceni. Y sufriendo en el banquillo al máximo Antonio López. Y eso que queda todavía mucho partido por delante. Y mucha final también con el partido de vuelta todavía por completarse. Fabrizio no puede controlar ese balón. El despeje contundente por parte de Alex. Y ahora la salida de Cocito, aunque perdía ese balón. Eso lo puede aprovechar a Sao Paulo, que buscaba a Danilo de inmediato en la banda. Mineiro. Danilo. El falta clara ahora de Jean Carlos. Falta y derribo sobre Junior. Pega mucho el Atlético, Está muy encima. Y quizás el colegiado tendría que empezar a pensar también en sancionar con alguna cartulina amarilla más, para que permitan un poquito más el juego de su rival. Aunque ahora sigue intentándolo nuevamente Danilo. Buscando Lizao. No pudo hacerse con el balón. Ha recuperado de inmediato Josué. Debe tener paciencia el Sao Paulo porque junta muchísimos efectivos en la frontal el Atlético Paranaense. Si no mueve la pelota con criterio le va a resultar complicado mantener un ataque más o menos directo al equipo de Paulo Autori. Bueno, y vemos imágenes en la grada de aficionados. Recordemos que en los instantes previos al inicio del encuentro ha habido incidentes en esa zona de grada. Sí, parece que hay un enfrentamiento entre las dos aficiones, aunque también hoy están presentes aquí las del Internacional de Porto Alegre, el equipo propietario de este equipo, e incluso gente del Gremio de Porto Alegre, el otro equipo de la ciudad, que por cierto está penando en la segunda división brasileña, todo un histórico. Aunque yo creo que más que incidentes, lo que está pasando es que aficionados que están en una zona de la grada están pasando a la otra que tiene ahí, como vemos, una cubierta y pueden resguardarse de la lluvia. Las torcidas organizadas del Internacional de Porto Alegre apoyan al Sao Paulo en este partido porque quieren que supere las 2 Libertadores que lleva conquistadas su eterno rival, el Gremio. En cambio, los del Gremio animan al Atlético Paranaense como equipo del sur. Todo vale con tal de ponerse de parte de alguno, ¿no? Y sobre todo de aquel que no le favorece al rival, que es la opción que han tomado. Primer córner del encuentro, saque de esquina favorable al Sao Paulo. Cicinho, que va a encargarse de efectuar el lanzamiento. Bueno, se ha colocado ese balón, aunque vamos a ver finalmente si van a efectuar el lanzamiento en largo o en corto. Pidiendo rápidamente Luisao que se ponga ese balón en juego. Balón al primer palo. Ha tenido que despejarlo a córner, como ha podido también ahora la defensa del Atlético Paranaense. En este caso en labores defensivas Alan Bahía, que hasta el momento tampoco había aparecido mucho en el juego del Atlético Paranaense en ese centro del campo, más en labores defensivas. Sí, su volante más duro además, junto con Marcao, los dos le pegan a todo lo que se mueve, con todos los respetos. Nuevo saque de esquina para Sao Paulo, el segundo consecutivo. El lanzamiento largo al segundo palo, directamente al larguero, balón que quedaba suelto, no hay un remate fácil. El envío con la cabeza por parte de Danilo al segundo palo, que ha tenido que despejar. In extremis también la defensa del Atlético Paranaense. La mejor oportunidad para el Sao Paulo en ese lanzamiento desde la esquina, que se ha encontrado con el larguero de la portería de Diego, y luego no hubo nadie que pudo rematar ese balón al fondo de la portería. Lo intentó Danilo, pero bajo palos. Al final ha despejado la defensa del Atlético Paranaense. Le imprimió un efecto endiablado a ese lanzamiento de córner Junior. Y bajo palos Danilo fue el que tuvo que, con la cabeza, evitar el susto para Diego y los suyos. Menos de un cuarto de hora para que lleguemos al descanso. Sigue el 1-0 para el Atlético Paranaense. Recuerden el tanto de Aloisio. Marcao. El centro de Fernandinho. Se cerraba sobre la portería de Rogerio Ceni, pero se ha perdido por la línea de fondo. Ha aparecido poco Fernandinho, que es muy bueno para el Atlético Paranaense. De hecho, casi no ha conectado ni con Lima ni con Aloisio, con los dos delanteros del equipo. Es el mejor asistente que hay en este equipo. Jugador polivalente, jugado de lateral, de volante. Ojo ahora el error en el saque de puerta, porque Lima puede aprovecharlo dentro del área. El remate. Atrapó Rogerio Ceni.
Ese es el tipo de errores que el Sao Paulo no se puede permitir el lujo de cometer, regalar la pelota ahí. Rogerio Ceni, que enmendó su error, atrapando muy bien el lanzamiento de Lima, que como siempre había hecho una maniobra de futbolista inteligente. Es muy listo Lima. Y que para muchos, un jugador así, con esa envergadura, pues quizás da un poco de sensación de no tener mucha agilidad, sobre todo con el manejo del balón. Maneja muy bien los espacios, además, aparte de no tener un mal manejo de balón. Tampoco es que sea un portento técnico, pero se defiende bien en ese sentido. Pero luego además es que sabe colocarse, perfilarse perfectamente para el remate y también para apuntar al punto débil de la saga rival, al Infante Chivas, es lo que quiere hacer ante el Sao Paulo. Junior combinaba con Danilo, ojo, Junior dentro del área, llegó muy tarde, había dejado la pierna de Urbal. Eso es lo que se quejaba Junior. Vamos a ver el colegiado que ahora ha parado el juego para que Junior pueda reincorporarse, pero Durbal había dejado la plantilla sobre el dorsal número 6 de Sao Paulo. Insiste nuevamente el equipo de Paulo Autuori. Tremendo marcaje sobre Luisao y sobre Amoroso. Están recibiendo casi siempre de espaldas. Los centrales salen a buscarle, no le dejan girar nunca. Si Luisao o Amoroso en alguna de esas ocasiones tienen a alguien para tocar de primeras, el Sao Paulo puede encontrar por ahí a la defensa del Atlético Paranaense descolocada. Y ojo, porque eso va a ser cartulina amarilla para Diego Lugano. Durísimo Lugano. Era el último hombre de más. La primera que comete, pero de una violencia desaforada, ¿no? Sí, ahí era bien claro que Aloisio no iba a poderse llevar el balón. Frenó en este caso con falta lejana respecto de la portería de Rogerio Ceni. Decimos uno de los mejores centrales que hemos visto en esta Copa Libertadores. Durbal, que le ha dejado ahí la plantilla. Que no ir a cuento además, porque Junior ni siquiera había pugnado por ese balón subiendo la pierna. Ahí está el dolorido Aloisio después de la brutal entrada del uruguayo. Uno de los mejores centrales que hemos visto en el panorama sudamericano en las 2 últimas temporadas, que llegó al Sao Paulo casi de puntillas por la puerta de atrás, siendo bastante criticado como un fichaje del anterior presidente del club, pero que se ha ganado a la torcida tricolor con unas actuaciones maravillosas. Durísimo, como acabamos de ver. Y que ahora va a tener que tener mucha más precaución. Desde luego, pero también uno de esos centrales que conoce el juego, que tiene un altísimo nivel de intuición para salir al corte, para corregir errores posicionales de sus compañeros. Juega casi como líbero en esa defensa de 3 centrales que tiene Paulo Autuori. Se coloca de maravilla. Atentos ahora al lanzamiento de la falta para el Atlético Paranaense. Momentáneamente con 10 jugadores después de que Aloisio haya tenido que abandonar el césped. Balón sobremarcado que se ha ido hacia la otra banda. Y el que aparece para controlar el balón es Fernandinho, que se ha llevado también una pequeña patada en el tobillo. Y ahora se quita de encima como puede la defensa de Sao Paulo ese balón. Llegando desde atrás intentaba Alan Bahía también recuperar la pelota, no lo consiguió. Aunque no ha armado rápidamente el contragolpe Sao Paulo. Y eso lo va a pagar bastante caro. Cuando ahora los ánimos están empezando a calentarse un poco. Bueno, vaya patada que ha soltado también Lima sobre Amoroso, que es la que ha señalado el colegiado como falta. Está calentando muchísimo los ánimos. También ahora Junior de la anterior acción en la que Durbal le dejó los tacos. Son acciones para intimidar, ¿no? La que antes recibió Junior, la que ha recibido ahora Amoroso. Señales que indican que el Atlético Paranaense no va a dejar pasar absolutamente a nadie, aunque para ello tenga que salirse del reglamento. Cicinho buscando a Luisao. Despeje contundente de nuevo de Lima, que le ganó la partida a Mineiro. Está faltando al Sao Paulo alguien que se junte con Danilo y que baje la pelota al suelo. Su delantero está jugando de espaldas permanentemente. Josué, balón colgado a punto de penalti, viene para el remate. El propio Josué que podía llegar a por ese balón, aunque finalmente lo hizo con la cabeza. Había despejado Fabao. Problemas para Cicinho, aunque el balón finalmente se ha perdido por la línea lateral. Y es saque de banda favorable al Atlético Paranaense. No está encontrando las opciones Sao Paulo para abrir esa defensa planteada por el equipo de Antonio López. Y tan solo en jugadas a balón parado es donde ha llevado cierto peligro. Yo creo que está siendo excesivamente directo a la hora de buscar a sus laterales, casi siempre con balones largos. No están sorprendiendo ni Cicinho ni Junior.
porque están en una posición quizás demasiado adelantada. Así no sorprenden. Siempre encuentran bien colocada a esa pobladísima zaga del Atlético. Necesita un poquito más de pausa, un poquito más de paciencia. Cuidado. Ojo marcado ese recorte hacia afuera que no le beneficia en absoluto, porque quizás se había perfilado bien para optar al centro, pero claro, el perfil no era el apropiado para su pierna izquierda, y de ahí que tuviese que buscar nuevamente el recorte. Antes hablábamos, Raúl, de esas preferencias de las dos torcidas principales de la ciudad de Porto Alegre, la del Grêmio y la del Internacional en esta final. Hay un nexo de unión más que importante entre el Sao Paulo y el Internacional también, los que compartieron la gloria de tener en sus filas a un sublime futbolista como era Paulo Roberto Falcao, quizás el mejor futbolista o uno de los mejores futbolistas que ha tenido el Inter en toda su historia, que acabó su carrera en el Sao Paulo después de volver de la Liga Italiana, de las filas del Roma. Todavía le dio tiempo a jugar el Mundial 86, incluso cuando ya estaba jugando con 30 y muchos años en el Sao Paulo. Nuevo saque de esquina precisamente para Sao Paulo. Recuerden que la mejor oportunidad llegó en uno de esos lanzamientos desde la posición de córner. Un balón que se estrelló en el larguero de la portería de Diego. Ya va el lanzamiento cerrado hacia el segundo palo. Y la acción estaba ya invalidada, puesto que hubo falta de Lugano. Sí, se suman siempre Lugano y Fabao, dos de los tres centrales del equipo al área del Atlético, en todas las faltas laterales, en todos los corners. Ahí está Diego, buen guardameta. Estuvo muy bien en Guadalajara ante Chivas en el partido de vuelta a las semifinales, ante la insistente ofensiva del equipo mexicano, que se encontró siempre con sus buenos guantes. Ese balón es para el Atlético Paranaense, aunque se va a perder por la línea lateral. Y Cocito dejará que sea marcado, que obviamente con la ventaja en el marcador no tiene ninguna prisa a la hora de poner el esférico en movimiento. Hacía sobre Fernandinho. Este cayó al suelo en la lucha con Mineiro. No entendió el colegiado que hubiese nada punible en ese lance. Y ahora Cicinho, el que se encarga de efectuar el saque de banda y buscar el despeje. Mineiro luchaba por ese balón, le ganó la partida a Alan Bahía. Ahora larga la apertura sobre Junior en la banda izquierda. Junior se ha encontrado de inmediato con Jean Carlos. Demasiado largo el autopase, se quejaba Junior de una posible falta por obstrucción. No lo entiende así el colegiado. Ahora no lo parecía, ¿no? Y el uruguayo Jorge Larrionda, que ahora sí señala la falta en ese derribo sobre Aloisio. Va a tener que pensar muy mucho en la segunda parte Sao Paulo cómo romper ese planteamiento defensivo que le ha planificado Antonio López, porque de momento no lo está consiguiendo. En este tramo final de la primera parte es el Atlético Paranaense el que trata de tener más el balón en su poder. Sí, cuando ataca quizás lo hace de una forma muy directa, pero que puede comprometer a la zaga paulista, que está dejando quizás demasiado espacio por la subida de sus laterales, de Cicinho por la derecha, de Junior por la izquierda. De ahí que Lugano haya tenido que salir al cruce casi sobre un costado en la acción que le ha costado la cartulina amarilla y en un par de ocasiones más. Vamos a ver ahora Luisao, ha dejado ese balón, el lanzamiento fuera. Josué el que lo intentó. Diego, y es córner. Tocó Diego seguro. Ahí lo hemos repetido. Mineiro, el que le pega con la pierna derecha y mete las manos Diego, evitando el tanto del empate. El remate de Josué, que había recibido el pase de Luisao. Sí, Mineiro finalmente el hombre que efectuó el lanzamiento. Ese dorsal número 7. Josué con el dorsal número 8. Otra buena ocasión de gol para el Sao Paulo. Y otro córner. Vamos a ver qué es lo que puede dar de sí en este saque de esquina el equipo de Paulo Autori. Nos entramos en los últimos 5 minutos de esta primera mitad. Pues no consigue el córner. Pues
Tal y como se vio en la imagen, fue claramente Diego el último en tocar. Una intervención magnífica, además, del guardameta del Atlético. Cuidado. Ojo que no hay fuera de juego de Fernandinho dentro del área. Ahí se precipitó en el pase atrás, cuando quizás la posibilidad era la apertura hacia el segundo palo. Y ahora la falta que ha cometido Cocito. Desesperado, Amoroso. Las risas de Antonio López. Las risas de Antonio López. Josué. Intentaba Cocito el taconazo, aunque no surtió efecto. Taconazo que ahora efectuaba Aloisio y que se ha perdido por la línea lateral. Saque de banda favorable, en este caso a Sao Paulo. Cicinho. Falta de Fabrizio, así lo entiende el colegiado. Falta sobre la salida de Josué. Un balón que lo pondrá de nuevo el equipo paulista en juego. Luisao se complicó. Bueno, Rabona de despeje para evitar males mayores sobre la portería de Diego. Son centrales, son brasileños. Bueno, tienen un amplio repertorio para salir de cualquier situación. No se caracteriza ni Danilo ni Durval por tener un gran nivel técnico, pero ahí se ha marcado un lujo tremendo. Finalmente fue Cocito. Sí. Bueno, que decimos que aunque no figura como tal, como central, pero está siempre en esa demarcación. Y ojo que ahora hay falta en ataque de Luisao. Empieza a desesperarse un poquito Pablo Autori. No, es que la pelota siempre llega de espaldas a la portería, con la marca encima, con el aliento del cogote, tanto Amoroso como Luisao. Y hay un montón de fricciones ahí entre los centrales y los delanteros. Casi siempre se soluciona con falta favorable al Sao Paulo, pero siempre muy lejos del área. Por eso decimos que el Sao Paulo necesita recuperar naturalidad, tocar con un poquito más de pausa, sobre todo para encontrar a sus laterales, a Cicinho y a Junior, desbordando, pero de 3/4 de campo hacia arriba. Están teniendo un recorrido demasiado largo, conduciendo los dos demasiado la pelota, y así nos sorprenden a una zaga que de momento no se ha permitido ningún error, como es la del Atlético. Aunque ahora cede esa falta en el derribo sobre Josué. Está aceleradísimo, es un buen jugador Josué, pero está muy acelerado. Está perdiendo una gran cantidad de balones. Hombre que junto con Mineiro son los encargados de dar equilibrio defensivo al medio campo paulista, pero que también se sueltan en ataque. Suelen ser dos jugadores simples, sobre todo Josué con la pelota en los pies. Atentos al lanzamiento de la falta. Balón colgado al área. Despeja la defensa del Atlético Paranaense, aunque recupera de inmediato Fabao. No es fácil hacerle goles por arriba a este equipo, con mucha altura. Las indicaciones entre Marcao y el resto de jugadores de la línea defensiva. Danilo y Marcao, que tenían sus más y sus menos. Que le da tiempo también a Marcao a llegar a saltar mientras agarra su marcador. Una sensaciones bastante complicadas de apreciar por parte del árbitro. Ahora el lanzamiento desde la banda le favorece al equipo de Cicinho. Árbitro uruguayo, por cierto, Jorge Larrionda. El partido de vuelta lo pitará el argentino Horacio Elizondo, otro colegiado con muchísima experiencia. Fabrizio. Que se va a perder por la línea lateral. Saque de banda de nuevo para Sao Paulo. Gana metros por la banda. Vamos a ver el tiempo de prolongación en esta primera parte. Le va a mostrar el cuarto árbitro. Saque de esquina. Córner favorable ahora a Sao Paulo. Un minuto, llegaremos así hasta el 46 en esta primera parte. Y quizás esta pueda ser la última opción que tenga precisamente el Sao Paulo en esta primera mitad. Recordemos, dispuso de su mejor oportunidad en un lanzamiento desde la esquina. Balón cabeceado en el interior del área, pero prácticamente sin ningún tipo de problema. Y Sao, que llegaba muy forzado,
Sao Paulo, por cierto, Raúl, que es el máximo goleador de la competición. 29 goles ha hecho el equipo de Pablo Autori, 29 goles a favor. Ha marcado en todos los partidos de esta edición de la Libertadores, que ha sumado 8 victorias, 3 empates y una sola derrota ante Tigres en cuartos de final por 2-1. Había ganado previamente 4-0 en Morumbí el Sao Paulo, que lejos de su estadio, lejos de Morumbí, ya también sabe lo que es ganar en 2 ocasiones en esta Copa al Palmeiras y a River Plate. Final de una primera parte muy intensa, jugada con muchísima intensidad y con mucho vigor físico, con mucha determinación por parte del Atlético Paranaense a la hora de defenderse. Se ha encontrado con el gol en una de las escasas apariciones de sus delanteros, con un muy buen pase de Giancarlo desde la derecha y un fenomenal cabezazo de Aloisio, ante un Sao Paulo que ha decepcionado en estos primeros 45 minutos porque ha perdido naturalidad, ha perdido paciencia con el balón, ha querido atacar de una forma demasiado previsible y se ha encontrado enfrente con una defensa durísima. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que plantean los dos equipos en la segunda parte. Eso va a ser en unos minutos. Hasta entonces vamos a esperar que los dos técnicos empiecen también a trabajar con lo que son los dos equipos. Y bueno, veremos también en este descanso los mejores goles que nos ha dejado esta edición de la Copa Libertadores 2005. Disfrútenlos, van a encontrar algún que otro gol de algún que otro jugador que estaba hoy sobre el terreno de juego extraordinario. Volveremos en unos minutos, será con la segunda parte. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes en los instantes previos al inicio de la segunda mitad, en este partido de ida de la final de la Copa Libertadores en el estadio do Beira Río, el estadio donde están enfrentándose estos dos equipos en Porto Alegre, el Atlético Paranaense y el Sao Paulo. Al descanso 1-0 Aloisio, con ventaja para el Atlético Paranaense en una primera parte, Luis Miguel Enojal, en la que el equipo de Antonio López supo sacar mucho más provecho a sus armas. Sí, sobre todo a su capacidad defensiva, a su aguerrida capacidad defensiva, que muchas veces está por encima de los límites del reglamento, porque es un equipo que pega mucho, que comete muchísimas infracciones, pero sabiendo dónde las hace. No ha concedido ni una sola falta en la frontal del área, se ha defendido con orden ante un Sao Paulo poco natural para lo que hemos visto en esta Copa Libertadores. Se ha acelerado demasiado, no se ha dado cuenta de que queda muchísimo partido por delante y muchísima final, porque está pendiente el partido de vuelta que disputa en casa. Y sobre todo el Sao Paulo se ha equivocado a la hora de atacar, encontrando siempre a sus delanteros de espaldas a la portería, siempre demasiado predispuestos al choque con los fornidos defensas del Atlético y sin capacidad para desbordar por los costados, pese a la buena capacidad ofensiva que tiene en sus dos laterales, en Cicinho y en Junior, muy activos, pero poco eficaces en los primeros 45 minutos. Arrancó ya esta segunda mitad, vamos a ver esa primera aproximación. Giancarlo se intentaba llevar a por ese balón, no lo consiguió. El despeje de la defensa del Sao Paulo, Fabrizio el que luchaba por la recuperación, tampoco consiguió hacerse con la bola. Cocito el que buscaba la apertura para Fernandinho, este ha perdido de inmediato, balón que en largo buscaba Alex sobre Luisao, este cayó al suelo, no hubo falta según ha indicado el colegiado uruguayo Jorge Larrionda, que recuerden en la primera parte mostró 2 cartulinas amarillas, una marcado el capitán del Atlético Paranaense y otra Diego Lugano, el central del Sao Paulo, que fue el que se quedó un poquito más retrasado para que incurriese en ese fuera de juego y lo señalase también el colegiado. Aloisio presionando para recuperar ese balón, comete falta. Y tiene sus más y sus menos también en esa lucha por el balón con Mineiro. Que cometen faltas todos, hasta los delanteros, cuando presionan la salida del balón del Sao Paulo. Algo que está haciendo bien además el Atlético, por cierto, obligando muchas veces a mandar pelotazos como estos a Lugano y compañía, algo que no le conviene al Sao Paulo. Balón que llegaba nuevamente por la banda derecha en esa acción individual para Cicinho, optó por el centro al área y finalmente ha sacado el saque de esquina para el Sao Paulo, sumándose para un posible remate dentro del área varios jugadores del Sao Paulo. Balón al segundo palo, demasiado largo. Faltaba Fabao, se quejaba de un leve empujón de uno de los centrales del Atlético. Por cierto, sigue lloviendo en cantidades tremendas sobre este estadio Beira Río en Porto Alegre. Muy buen drenaje el de este estadio.
Entonces decíamos que el del Atlético Paranaense, que tiene apenas 5 o 6 años, es uno de los más modernos de Brasil. El Beira Río es uno de los mejor reformados, porque data de los años 60, con una curiosidad preciosa que ahora comentaremos. Ojo Luisao, era muy difícil el control, aunque finalmente ha vuelto a recuperar Josué. Ojo, porque también ahí el agua ya empieza a pasar factura a los jugadores que pueden resbalarse en el césped. Ojo la apertura sobre Aloisio, porque el contragolpe lo puede armar ahora también el Atlético Paranaense. Acción individual para Aloisio, quería irse de Fabao, el centro al primer palo, estaba Lima por si acaso preparado, pero también había cerrado Diego Lugano. Lo hizo bien Aloisio, se fue muy bien de Fabao, le enseñó la pelota, Fabao se descompensó un poquito, se desequilibró un poco y Aloisio encontró espacio para el centro. Tiene este estadio, el Beira Río, el campo del Internacional de Porto Alegre, una particularidad que es preciosa para la leyenda. El estadio tardó muchísimos años en construirse porque el Inter en esos años, en los 60, no tenía dinero para pagar a empresas constructoras, y la leyenda dice que fueron los propios aficionados los que transportaban material desde el centro de la ciudad o desde las afueras hacia el enclave del estadio para ir colocando piedra a piedra y viga a viga los cimientos del que luego sería pues uno de los mejores estadios de todo el país. Pues lo colocaron bien. Sí. Ha sido en los últimos 4 o 5 años ha experimentado importantes remodelaciones y es uno de los mejores estadios de Brasil. Entonces el lanzamiento de ese balón al área, el despeje defectuoso ahora de Diego, aunque con fortuna ha visto cómo ese balón se salía del área. El remate desde dentro del área, flojo atrapado por Diego después de que intentase colocar Danilo ese balón en el interior del área. El remate de Junior que no fructificó. Insiste ahora en la llegada por la banda el Atlético Paranaense. Largo el pase de Aloisio sobre Lima. Toda la ventaja para Rogerio Ceni, que se hizo con el balón y que esperaba que se colocasen sus compañeros en largo ese envío sobre la llegada de Danilo. Ojo que puede hacerse con el rechace. Ahí lo hizo. Balón colgado para Luisao en el interior del área. Toda la ventaja es para Cocito. Un despeje que se pierde más allá de la línea lateral. Saque de banda favorable al Sao Paulo. Danilo cayó al suelo. Ahora hay falta. Por lo menos eso parecía en esa disputa por el balón. Favorable al Atlético Paranaense, aunque el colegiado ha indicado saque de banda. Se fijaba lo hizo. Gesto de preocupación permanente en la cara de Paulo Autuori, el técnico del Sao Paulo, que llegó al equipo en el mes de abril, después de salir de una forma un tanto extraña de la selección peruana. Otra entrada dura. Sí. Dentro del tobillo. Siempre de espaldas, siempre con alevosía y muy permisivo Larriondo con ese tipo de acciones por parte sobre todo de los jugadores del Atlético cuando encuentran de espaldas con su pareja de baile. Faltas muy escoradas. Insistimos que no están permitiendo ninguna cerca del área. Ese centro al área que efectuaba Junior y que ha forzado en saque de esquina. Córner favorable al equipo de los aficionados, al Sao Paulo. Balón corto, el centro despejado nuevamente por Aloisio. Nuevo envío al área que se va a perder por la línea lateral. En la frontal del área del Atlético se queda muy frenado el balón por el agua, de ahí que ninguno de los intentos de lanzamiento desde media distancia tengan éxito. Esta es la zona más afectada de la gran cantidad de agua que está cayendo, no solo en el encuentro, sino en los instantes previos al inicio del partido y también en el descanso. Hay que repetir el lanzamiento de la falta, como que el factor sorpresa no lo va a poder aprovechar ahora el equipo paulista. Lugano, que también se ha sumado para buscar el posible remate, al igual que Fabao. Allá va el lanzamiento. El envío peinado. Diego, gol en propia puerta. Autogol en este caso del Atlético Paranaense. Creo que ha sido finalmente con la cabeza Danilo el que puede haber introducido ese balón dentro de su propia portería. Y bueno, empate a 1 para Sao Paulo, que con cierta fortuna se ha encontrado con ese balón. Sí, la falta sacada con muchísimo efecto, no acierta a despejar ni a tocar ningún jugador, me parece. No, Durval va a ser. Durval, sí. Hasta que
El central del Atlético Paranaense de cara a su portería prácticamente no puede ni apartarse. Intenta coger la cabeza, pero no puede después de ese despeje que concede Diego. Y tanto importantísimo para el Sao Paulo, que le va a dar una ventaja añadida en el partido de vuelta. Sí, porque recordemos ese valor doble de los goles en campo contrario. Y ahora el que va a tener que tomar un poquito más de riesgos, si se puede decir así la cosa, tomar un poquito más la iniciativa, va a tener que ser el equipo de Antonio López, el Atlético Paranaense. Aunque también puede animarse también Sao Paulo para sorprender a Diego nuevamente. Diego que en las acciones en jugada a balón parado ha dejado bastante que desear en el encuentro de hoy. No es un portero demasiado seguro ni a la hora de descolgar balones aéreos, ni a la hora de no conceder ese tipo de rechaces tan cortos. En cambio luego es felino bajo los palos. Bueno, el Sao Paulo que sigue manteniendo la tradición de marcar en todos y cada uno de los partidos que ha disputado en esta Copa Libertadores. Absolutamente en todos ha conseguido al menos un gol. Cosa que habla muy bien del potencial ofensivo del equipo y un potencial que parecía resentirse, y de qué manera, con la pérdida de Grafite, que hizo una primera fase de la Libertadores fenomenal. Se lesionó de gravedad frente al Palmeiras, ha sido operado de su rodilla izquierda y con una rotura de ligamentos y va a estar por lo menos 5 meses fuera de los terrenos de juego. La contratación de in extremis de Amoroso para la semifinal frente a River, la verdad es que pareció una maniobra arriesgada por parte de la directiva paulista, pero que le salió bien. Amoroso jugó muy bien en los dos partidos frente al conjunto bonaerense, marcando un gol. Ahí se quejaba Luisao de ese rifirrafe con Fabricio. Sí, normalmente es el propio Luisao que se lleva la amarilla. Sí, por las protestas y por pues, aspavientos que había realizado para quitarse de encima a Fabricio. Es lo que ha entendido el colegiado, que era merecedor de cartón y amarilla. Insiste ahora el Sao Paulo en ese tipo de envíos al área. Luisao de espaldas a la portería. Balón que llegará hasta Diego, que atrapa sin mayores complicaciones. Este gol lo cambia todo, ¿eh? El Atlético Paranaense es un equipo que se caracteriza por intentar cuidar defensivamente cada ventaja mínima en el marcador. Ahora lo comentamos. Ojo Lima, se incorporaba Giancarlos también. Aloisio el centro, el remate, buscaba con la cabeza y ahora la jugada está invalidada. El centro era buenísimo por parte de Lima. Qué balón le puso en la cabeza a Aloisio, que llegó a agacharse más que a tirarse en plancha. No acomodó bien el cuerpo para conectar ese remate. Había fuera de juego de todas formas. Sí, acertó el asistente. Pero era muy buena la maniobra de Lima. Muy astuto en ese tipo de acciones Lima. Enseguida prolonga el balón con bastante precisión, si no tiene abierta la posibilidad de disparo, que es su gran especialidad. El máximo goleador del equipo. Te decía que el Atlético Paranaense es un equipo que siempre intenta cuidar cada ventaja. Ojo Luisao, muy escorado, el centro lo intentaba hacia el segundo palo, le salió defectuoso y es en este caso saque de puerta. Ha sido una constante en esta Copa Libertadores. Cada vez que el Atlético se pone por delante del marcador en cualquiera de los partidos que ha disputado, se mete atrás para intentar cuidar ese resultado. No le han ido mal las cosas con esa filosofía, porque ha llegado a la final, pero este tanto creo que va a condicionar mucho la eliminatoria. Amoroso. Ahora puede encontrar más espacios el Sao Paulo, porque el Atlético no puede permanecer cerrado atrás con tantos efectivos como lo ha hecho hasta que... Otra patada de Giancarlos. Están pegando. Ahí tendría que buscar la cartulina amarilla, efectivamente. Porque el balón ya había salido de la bota de Amoroso y se ha llevado la patada. Siempre ha tenido un equipo, un estilo muy guerrillero este equipo históricamente, el Atlético Paranaense. Pero hoy me parece que se está empleando con una violencia desmedida. Bueno, pues cartulina amarilla para un Giancarlos que se suma a Marcao. Los laterales. Mientras que en el Sao Paulo, Luisao, el delantero, y el central, Diego Lugano. Sí, bueno, pues esa circunstancia de tener los dos laterales amonestados, el Atlético Paranaense, la tienen que aprovechar Cicinho Junior. Intentar desbordar más por ahí, porque el lateral del Atlético no le puede entrar igual. Fue el lanzamiento, ahí vemos las dificultades que sigue pasando en este tipo de balones aéreos. Diego. Entre que no tiene mucha fe en sí mismo en ese tipo de acciones y el componente del agua que también cuenta a la hora de intentar atrapar o despejar bien ese balón, ese tipo de balones. La verdad es que no está rindiendo al nivel esperado Diego, que hizo una muy buena semifinal ante el Chivas. Además despejaba con las palmas de las manos abiertas. Es raro, porque habitualmente los porteros suelen salir con los puños y con decisión.
Vamos a ver de nuevo la incursión ahora por la banda derecha. Cicinho, el taconazo le ha servido para acomodarse ese balón, se ha dejado caer. Se ha dejado caer, no hubo falta y la opción de contragolpe para el Atlético Paranaense. La entrada ahora de Marcao que no la señala el colegiado, deja seguir el juego, pero merece una de cartulina amarilla. Otra falta más y ahora los jugadores de Sao Paulo que estaban quejándose porque ahí vemos cómo habían dejado a Mineiro tendido en el césped. No llevamos la estadística de las faltas, pero abrumadoramente sale ganador el Atlético en ese sentido. El enfado de Cicinho y esa es la de Marcao. Sin balón, eso podría ser cartulina amarilla y se hubiese podido quedar con 10 jugadores el Atlético Paranaense. Porque no es que llegue tarde Marcao, es que llega tarde y suelta la pierna. Mineiro que puede ya reincorporarse. Fíjate que Mineiro era un jugador durísimo antes. Este año parece que se ha tranquilizado un poco. Yo recuerdo cuando militaba en el Atlético Mineiro, también era un centrocampista defensivo que pegaba muchísimo. Pues Junior el que se va a encargar de situar ese balón en principio. Vamos a ver el lanzamiento, balón en la frontal que va a aprovechar de nuevo Aloisio para rápidamente armar el contragolpe. Giancarlos que estaba ligeramente adelantado y la pelota que se pierde por la línea lateral. Cocito que será el encargado de llegar a por ese balón, pero no va a efectuar el saque de banda, lo va a hacer el propio Giancarlos. Había dejado para Aloisio. Despejó como pudo la defensa de Sao Paulo. El despeje con la cabeza de Danilo no ha sido el más apropiado. Y ahora el saque de banda le sigue favoreciendo al Atlético Paranaense. El Sao Paulo, en cuanto ha apretado un poco en este comienzo de la segunda parte, no solo ha encontrado ese gol con un evidente componente de fortuna, sino que también está encontrando muchas más llegadas al área de Diego y mucho más peligrosas que en la primera mitad. Falta de Fabao ahora sobre Aloisio. Muy centrado, algo más centrado sobre la portería de Rogerio Ceni. Es el propio Aloisio el que estaba pidiendo una de las espinilleras que se ve que se le había quedado en el césped. Hay que protegerse esa zona. El factor negativo del Sao Paulo esta noche, Raúl, radica en que no está haciendo valer su evidente superioridad técnica, que es bastante grande en relación con lo que tiene el Atlético. Creo que Fabricio le pega de maravilla con la izquierda, aunque está muy lejos. Allá va el golpeo con la pierna izquierda, raso y defectuoso. Intentó aprovechar el bote del balón sobre el terreno mojado. Fabricio hizo un golazo de falta con la izquierda entre el Chivas. Los dos técnicos muy pensativos, tanto Antonio López como Paulo Autuori. Ahora Rogerio Ceni es el que efectuó ese saque en largo, que ha despejado Alan Bahía, pero que conseguía forzar en este caso saque de banda. Por Danilo, está protagonizando una Copa Libertadores fenomenal, cada vez más completo, además cada vez más competitivo, de los futbolistas del Sao Paulo que ha crecido y mucho. Ese remate lejano sin mayores dificultades para Rogerio Ceni. Y los que, tras la consecución de ese gol para Sao Paulo, se han animado más en la grada, obviamente son sus aficionados. Claro, es que si esto terminara así, en el partido de vuelta al Sao Paulo le bastaría un empate a 0 en casa, en Morumbí, delante de su numerosa torcida, para levantar la Copa. Aunque ya decimos que no es un equipo que se dedique a intentar amarrar resultados. Ojo Danilo. La llegada por la derecha de Junior, el centro de Junior, atrapó Diego. Bien Junior ahora, muy bien Danilo, haciendo la pausa, esperando a que alguien llegara por un costado. Ahí apareció el veterano Junior, que está siendo de lo mejorcito del partido. Esas incursiones por la banda y ahora la falta cometida por Mineiro. Fabricio protegiendo ese balón. Y más bien parece que se deja caer. Saque de banda para el Atlético Paranaense. Marcao. Está Junior, que recordemos el año pasado, la temporada pasada militó en el fútbol italiano en las filas del Siena. Anteriormente había estado 3 temporadas consecutivas en el Parma. Es uno de los 3 jugadores del Sao Paulo en el 11 titular de hoy que ya sabe lo que es ganar la Copa Libertadores. Militando en las filas del Palmeiras con Luis Felipe Scolari como entrenador. Los otros 2 que han ganado la Libertadores, uno es Luisao, que la ganó con el Vasco da Gama en el 98, dirigido por cierto aquel año el Vasco por Antonio López, el actual técnico del Atlético Paranaense. Y el otro hombre que tocó la Copa fue Rogerio Ceni, aunque eso sí como
como suplente, como segundo portero del Sao Paulo en el 93, suplente de Zeti. Esos 3 hombres precisamente también son campeones del mundo con Brasil. Rogério Ceni no jugó ni un solo minuto del pasado mundial, pero era el tercer portero de la selección de Scolari. Junior y Luisao sí que tuvieron algunos minutos. Vuelve a recuperar Sao Paulo ese esférico. Buena salida de Luisao, que se ha ido de su marcador. En velocidad puede incluso llevarse la pelota. Y cayó al suelo, pero el colegiado entendió que no hubo falta de Durval. Se veía venir que el contacto iba a llegar. Otra cosa es que el árbitro lo apreciara como infracción por parte del defensa. Intentaba también ahora llevarse el esférico Lima. Al Atlético le cuesta mucho todo lo que no sea jugar al contragolpe. No es un equipo que se caracterice por buscar la posesión de la pelota ni por un juego elaborado. Prefiere los ataques directos para buscar la velocidad de Lima o la altura de Aloisio. Pero cuando tiene que llevar la iniciativa se ve en ciertas complicaciones. Sobre todo por carencias técnicas a la hora de sacar la pelota desde atrás. Porque tiene un muy buen nivel técnico en la media punta, con Fernandinho, con Fabricio. No así en sus volantes defensivos, Alan Bahía y Bocito. Ni tampoco en sus centrales. Intentando llevarse ahora a Aloisio ese balón. Ha buscado la apertura sobre la llegada de Fernandinho y el remate forzado. Ha parecido poquísimo Fernandinho en el partido de hoy. Más bien esta segunda parte es donde está dejándose ver. Un poquito más. Y ahí vemos que se prepara en el Atlético Paranaense la salida de Evandro. Se especulaba también con que pudiese estar en el 11 inicial en lugar de Aloisio. Pero finalmente partió desde el banquillo y puede salir en la segunda parte. Internacional brasileño en el último Mundial Sub-20. Y una de las mejores promesas que han salido en los últimos años de la prolífica cantera del Atlético Paranaense. La otra gran promesa que tiene es Dagoberto, delantero que lleva 8 meses lesionado, acaba de salir de una gravísima lesión. Fabricio, el remate de Fabricio en 2 tiempos ha tenido que atrapar Rogério Ceni, porque ese balón no le llegaba en las mejores condiciones. Sí, se revolvió además con demasiado espacio. Fabricio pudo armar su potente pierna izquierda. Rogério Ceni que no pudo atrapar la pelota, pero por ahí no había ningún delantero del Atlético para rematar la faena. Parecía ahora Aloisio que cae al suelo, falta. Y ojo que puede haberse hecho daño, ¿eh? Se quejaba ahora de su tobillo derecho en ese lance con Fabao. La patada también es... Bueno, le dan y le rematan. Ahí va a llegar la patada. Que tampoco es un Angelito, precisamente. Nunca lo ha sido. Bueno, pues opciones jugada a balón parado para el Atlético Paranaense. También despierta su hinchada cuando ya se cumple el minuto 20 de juego de esta segunda mitad, con ese empate a 1 en el marcador. Y en la eliminatoria, ligera ventaja de cara al partido de vuelta para Sao Paulo. Sobre todo porque Morumbi, el ambiente que se va a encontrar el Atlético, intimida a cualquiera. El lanzamiento, buscando el remate de Aloisio. Finalmente atrapa a Rogério Ceni. Pero además hubo falta señalada por el colegiado. Y ahora parece que puede ya efectuarse la primera sustitución en el encuentro. Más que falta, parece que hay fuera de juego. Sí. Pues finalmente es Fernandinho el hombre que se va a retirar. No va a cambiar nada tácticamente el Atlético, eso sí. Evandro es un jugador muy habilidoso. Tiene un concepto de pausa fenomenal cuando tiene la pelota en los pies. Sabe aguantar muy bien el balón. Y es muy preciso a la hora de buscar a los puntas. Evandro que ha salido ya al terreno de juego. Vamos a ver si mueve ficha también en los próximos minutos Sao Paulo para dar entrada a algún jugador de refresco. Los que tenga en el banquillo. Quizás tenga la posibilidad también Diego Tardelli de sumarse al césped o al terreno de juego a sus compañeros. A Evandro, la primera vez que le vi yo jugar, él tenía 15 años en un torneo disputado en la Costa Brava. Sí, exacto, el MIC. La MIC Cup, exacto. Con 15 años, con la selección brasileña sub-15, en una final frente a los cadetes del Atlético de Madrid, que acabó en una tangana monumental entre los dos equipos, ¿te acuerdas? Sí. Y Evandro es el único que no se metió en el jaleo. Fue el mejor jugador del partido, por cierto.
Fíjate si es frío este chico que en la primera fase de la competición de la Copa Libertadores, que lo pasó realmente mal además para superar al Atlético Paranaense. No, después de la primera fase contra Cerro Porteño en octavos de final, contra el equipo paraguayo, en tierras paraguayas además, en la tanda de penaltis, él marcó el penalti definitivo y ni se enteró de que era el último. Bueno, eso dice poco de un jugador que tiene que tener atención y estar metido en el partido, pero bueno, por lo menos sabe abstraerse. Que tiene lo que tiene es una frialdad magnífica con la pelota, muy buen jugador. Despeja como puede la defensa del Atlético Paranaense, aunque el balón llegaba para Luisao. Ojo que también se incorporaba ahora Josué. Tiene que buscar el pase atrás. Ahí ya Junior intentaba el toque desde la frontal para un posterior remate y no sacó provecho cuando ahora hubo falta sobre Evandro. Tampoco se anima el Atlético, ni siquiera con el empate, a forzar la máquina y atacar con demasiados efectivos, ¿eh? Bueno, sabedor de que quizás en ese partido de vuelta va a tener que quemar todas las naves. Sí. Tampoco quiere volverse loco porque sin duda darle más ventaja a Sao Paulo en el marcador. Sao Paulo sí parece crecido. Porque sobre todo sabe que puede buscar incluso ese segundo gol que le dé la tranquilidad. Demasiado largo el pase que había buscado Cicinho. Se equivocó quizás buscando a Amoroso porque se había parado muy bien sobre el punto de penalti Luisao. Y quizás era una línea de pase más clara la que tenía Cicinho para buscar a uno de los dos delanteros. Ahí se lo recriminaba el ex del Deportivo de La Coruña. Pero qué bien Cicinho, robó la pelota en el medio campo. Enseguida con una flecha. Apunta a la yugular siempre Cicinho, cuando arranca desde ahí. Cuando amarilla para Zabao en la anterior falta sobre Evandro. Ojo al ataque ahora para el Atlético Paranaense. Intentando llevarse ese balón. Entrada durísima. Eso es cartulina amarilla. Y ya lleva una Zabao. Sí, pero la falta en sí es que ya no es una falta. Ha sido un bloqueo prácticamente. Sacando el brazo. Vemos cómo se iba en la salida de Lugano. No fue Lugano. Sí, pero también tiene Lugano la cartulina amarilla. El choque también es importante sobre Evandro. Esto es lo que puede hacer Evandro, además. En ese tipo de acciones es un jugador desequilibrante. Quizás el más desequilibrante que tiene el Atlético. Con ese fenomenal cambio de ritmo. Parece que se va a parar, que va a hacer una pausa y arranca siempre a 100 por hora. Además, conduciendo la pelota de maravilla. Cuidado. El lanzamiento hacia el segundo palo directamente fuera. Saque de puerta favorable al Sao Paulo. Parecía que se animaba también ahora el Atlético Paranaense, el equipo de este hombre, de Antonio López, que sigue sufriendo y dando indicaciones desde el área técnica junto a su banquillo. Pérdida de balón muy rápida por parte del equipo paulista. Danilo, vemos cómo se lo pasan los aficionados del Atlético Paranaense también en la grada. Motivos tienen para la fiesta porque su equipo lleva un 2005 bastante complicado, colista el Atlético en la Liga Brasileña después de 10 jornadas disputadas, siendo el actual subcampeón brasileño, pero llegando por primera vez en su historia a una final internacional, a esta Copa Libertadores. El único título nacional que tiene el Atlético es el campeonato nacional que ganó en el 2001 al Sao Caetano. Vamos a ver ese balón en profundidad, la caída dentro del área, se pedía penalti, pero en este caso el colegiado no interpretó que hubiese derribo dentro del área en ese lance que vemos de nuevo en la imagen. Amoroso que llegaba y que se deja caer. Le mete la pierna también Danilo, el central del Atlético Paranaense, pero no llega a tocarle para derribarlo. Aloisio, el que buscaba incorporarse por la banda derecha, Zabao que le seguía y se vio obligado a despejar a saque de banda. Giancarlos puede llegar a por ese balón, aunque ha estado mucho más atento también ahora en labores defensivas. Junior, ese despeje lo va a aprovechar Marcao para insistir en la llegada, en este caso por la banda. Durval, recuerden, el autor del tanto en propia puerta que le da el empate de momento al Sao Paulo en ese lance que tampoco hay bueno, pues falta en principio. Parecía que no la iba a señalar el colegiado, finalmente sí la señaló del uruguayo. Otra vez sobre Evandro. Y otra de Evandro. Ahí cambia el ritmo. El derribo. 18 años tiene. Pues habrá que seguirle muy de cerca para las próximas temporadas. Atentos al lanzamiento de la falta, golpeó con la pierna izquierda al punto de penalti ese balón, despeja como puede la defensa de Sao Paulo. Que más allá de esa habilidad que tiene el desborde, Evandro es de esos jugadores que conoce el juego de verdad.
Tiene una intuición maravillosa para encontrar líneas de pase. Cuidado. Ojo Cicinho por la derecha, incorporándose el pase atrás, el remate raso. Diego ha evitado con esa intervención que el remate de Josué llegase al fondo de la portería del Atlético Paranaense. Bueno, otra vez Cicinho haciendo estragos por la banda derecha del ataque paulista. Metió muy bien el pase atrás. Ahí lo tenemos, recibiendo la pelota de Luisao. Cicinho que le pone perfectamente la pelota a Josué, que le pegó quizás con poca fuerza, con poca fe, intentando precisar el disparo. Y ahí sí que Diego hizo honor a su fama de buen portero debajo de los palos para salvar ese tipo de ocasiones y no en las salidas. Y ahora Luisao, el que intentaba el remate también algo forzado. Bueno, ya fue protagonista con sus intervenciones en semifinales. Sí, ante Chivas, cuando más apretaba el equipo mexicano, cuando más cerca parecía que podía estar cerca la remontada para el equipo de Guadalajara. Ahí llegó con sus paradas, tranquilizó muchísimo a su equipo. Portero formado, un portero, por cierto, además de Río Grande do Sul, formado en la cantera del Gremio. Que jugó sobre todo en el Juventude, equipo de Casillas do Sul. Llevan un par de años en el Atlético Paranaense. A buen nivel. Ojo a la aparición ahora con velocidad por la derecha en este ataque para sorprender en el Sao Paulo. Esa incursión por la banda de Mineiro. A que no le resulta tan extraña esa posición, ya que entre la ausencia de Cicinho, en alguno de los 3 partidos que no ha podido jugar Cicinho por estar con la selección brasileña en la Copa Confederaciones, Mineiro ha sido un recurso a utilizar en esa posición de lateral derecho. Y vuelve a aparecer, recibía el balón precisamente de Cicinho. No tiene desde luego la precisión ni el cambio de ritmo ni la vocación ofensiva que tiene el titular del Sao Paulo, Cicinho. El que ha perdido el balón ha sido Fabao. Cicinho, que recordemos tiene una oferta en firme por parte del Betis para venir a jugar a la Liga Española. Veremos en qué queda todo en ese mercado veraniego. Se ha encarecido mucho su fichaje después de su fenomenal actuación en la Copa Confederaciones. Terrible. Vaya entrada y el colegiado no señala nada. Pues vale. Otra más. Josué, el que ahora derribaba a Evandro. Se pedía incluso la cartulina amarilla. Y el colegiado que llama a las asistencias. Danilo, que ha quedado tendido también. Alan Bahía. Danilo le ha pegado tan fuerte a Alan Bahía que hasta se ha hecho daño el mismo también. Sí, en la zona parece de los aductores. Pero vamos. Es que le puede haber hecho muchísimo daño. No sí, solo además en la pierna. Va la pierna de apoyo. Tiene incluso en la rodilla. Al final se lleva la mano al tobillo. Incluso como tú decías, de tan fuerte que ha llegado el propio Danilo, se ha hecho bastante nivel. Sí, se ha quedado clavado. Y luego Josué en el derribo sobre Evandro. Alan Bahía, el más perjudicado en esta acción, fue expulsado en el partido de ida de los cuartos de final ante el Santos por 2 terribles patadas sobre Robinho, que casi lo sacan del campo. Pues entramos en los últimos 15 minutos de esta segunda parte en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores entre Atlético Paranaense y Sao Paulo. Sigue el empate a 1 en el marcador. Magnífico resultado para el Sao Paulo en ese sentido, y con un empate a 0 se proclamaría campeón en el partido de vuelta, aunque no está la cosa para hacer pronósticos, viendo lo que ocurrió en la edición del año pasado con el sorprendente triunfo del Once Caldas colombiano. Ojo ese remate, la salida de Rogerio Cieni, que había dejado ese balón suelto para Evandro, aunque consiguió la defensa de Sao Paulo despejar el balón y ahora salir al contragolpe. Están pidiendo que se pueden incorporar tanto Alan Bahía como Danilo en las filas de Sao Paulo. Que ahí está la falta táctica de rigor para que entren. Entraremos repetida la salida de Rogerio Cieni, que no ha sido la más acertada. No, porque fue mala porque la deja en la frontal y ahí llega Evandro, el joven media punta del Atlético Paranaense, que al menos está revitalizando el ataque de su equipo. Ahora están apareciendo quizás menos Lima y Aloisio, pero tiene otra opción el Atlético para intentar ganar este partido en la bota de el jovencísimo Evandro. Vamos a ver el centro de Danilo. Balón al área, el control de Luisao. Amagó con el lanzamiento, ahí se entretuvo demasiado, ya no supo cómo resolverlo. Sí, ahí no tiene punta de velocidad para arrancar otra vez Luisao. Y también empieza a ver cómo el cansancio pues pasa factura. Vamos a ver ese lance con Amoroso. Bueno, el pobre del Atlético le mete el cuerpo para intentar ganarle la posición, para obstaculizarle. Ese envío que se va a perder por la línea de fondo, es saque de esquina favorable al Sao Paulo.
Y ahora puede volcarse con más efectivos también sobre la portería de Diego. Y tiene oxígeno en el banquillo Paulo Autori con dos buenos atacantes. Uno es Sousa, que rindió a muy buen nivel en la semifinal ante River Plate. Entrando en la segunda parte, además revitalizó sobre todo en el partido de ida el ataque paulista desde la media punta. Y el otro es un delantero muy listo como el joven Diego Tardelli, que también ha estado en el último Mundial Sub-20 con Brasil. Ojo, Luisao dejaba atrás el lanzamiento. Se ha encontrado en este caso con un compañero que, girándose a la media vuelta, era Diego Lugano, el que probó fortuna porque se encontró con el balón. Tuvo que quitárselo de encima en el remate. Y salió por encima de la portería de Diego. Con los pies es raro desde marcar un gol a Lugano. Un excelente cabeceador en las Salas. Cuidado. Fabrizio buscando la apertura hacia la banda derecha. Giancarlos el que tiene que retroceder a ese balón. Centro hacia el punto de penalti. No llegó al remate ningún compañero. Ahora Cocito el que perdía el esférico, permitiendo una opción de contragolpe para Sao Paulo. Ojo a la aparición por la derecha de Danilo. Danilo que esperaba quizás la llegada de algún compañero. Combinando con Josué. Ha dejado para Junior. Junior que se puede ir muy bien con ese balón. Llegando hasta el interior del área. El disparo al segundo palo. Bueno, ahí ha estado a punto de sorprender a todos porque no se lo esperaba a nadie ese disparo directo. Buscó el disparo, además, lo buscó. Quizás era mejor esta vez la opción de Luisao, que está tirando desmarques buenísimos. Siempre desde el segundo palo, tirando esas diagonales muy desconcertantes para la zaga atlética. Yo creo que ahí yo creo que sí hay desplazamiento. Sí. Desde esta toma sí parece más claro que Cocito va al bulto y se olvida completamente de la pelota. Bueno, pues otra acción polémica quizás en esta eliminatoria, en esta final. Más allá de lances puntuales, a mí me parece, Raúl, no sé si estarás de acuerdo, que Jorge Larrionda, sobre todo el árbitro uruguayo, ha estado muy permisivo, muy permisivo. Eso ha beneficiado sin duda al Atlético Paranaense, que es el que ha preferido o optado por un juego un poquito más agresivo en la labor defensiva, por lo que, bueno, pues contabilizando esas situaciones quizás se pueda decir que ha estado un poquito casero. Aunque todavía restan minutos. Y recuerden también ese partido de vuelta será la próxima semana, madrugada del jueves al viernes hora española, a las 3 menos cuarto de la madrugada. Recordemos que en juego no solo está esta Copa Libertadores, sino también la clasificación para el Mundial de Clubes, ya que ya ha desaparecido la vieja Copa Intercontinental. El Mundial de Clubes, igual que se disputó en 2001, volverá a disputarse este año en Japón, en el mes de diciembre. Tendrá el Liverpool como campeón de Europa, como representante de nuestro continente, al Sydney, un equipo australiano por parte de Oceanía, a uno de estos dos equipos por parte de Sudamérica, al Deportivo Saprissa, equipo de Costa Rica, por parte de la CONCACAF, y está por ver quién es el campeón de África y quién es el campeón de clubes de Asia, ya que esas dos competiciones acaban allá por el mes de noviembre. Y ahora recupera nuevamente Sao Paulo ese balón. Sao Paulo que, insistimos, sigue sin hacer cambios del once inicial. Sí, y es extraño, porque no se puede decir que tenga un mal banquillo. Vamos a ver ahora a Cicinho, que se ha aprovechado de ese despiste de Marcao. Sigue presionándole. Ha golpeado el balón Marcao, que se quejaba Cicinho. Marcao no puede parar a Cicinho si no es con faltas, con infracciones y con una patada cada 5 o 10 minutos. Fabrizio, sigue Cicinho todavía tendido en el césped. A Marcao, Raúl, le llaman el guerrero. Por algo será. Por algo será, ¿no? Uno de los ídolos de la torcida paranaense. La falta sobre Amoroso. Ese es el lance. Una patada también clara. Aunque yo creo que llega a tocar balón, No es quizás uno de los lances más bruscos que se le hayan podido ver. Lo que pasa es que hay una pierna de por medio, Atentos al lanzamiento ahora para el Sao Paulo. Balón hacia el punto de penalti. Quedaba suelto ese balón. El despeje de Durval, evitando. Qué mal marcaron ahora a Lugano y a Luisao. Pues nuevo córner para Sao Paulo, que está aprovechando también esta situación para llevar más peligro en este tramo final del encuentro. Sobre la portería de Diego. Completamente replegado el Atlético Paranaense. Se encarga Cicinho de ejecutar el lanzamiento desde la esquina. Allá va el golpeo con la pierna derecha.
abierto hacia el punto de penalti. El remate de cabeza, muy forzado, de Diego Lugano. El saque de puerta favorable al equipo de Antonio López. Leandro, que ha sido la única incorporación que se ha podido ver en esta segunda parte por parte de alguno de los dos equipos, en este caso el Atlético Paranaense, sustituyendo a Fernandinho. El despeje contundente de Alex. Se prepara una nueva sustitución en las filas del Atlético Paranaense. Creo que es Andrés Rocha el que está preparado para saltar al terreno de juego. Centrocampista defensivo. Ahí está. Sobre el césped, Andrés Rocha, con ese dorsal número 17, y Jean Carlos, el que ha tenido que abandonar el terreno de juego. Jean Carlos, que ya tenía una cartulina amarilla. Andrés Rocha, que va a pasar a ocupar su demarcación en el lateral derecho. Segundo cambio. Andrés Rocha suele jugar más hacia el medio como volante. Veamos si esa sustitución responde a la intención de Antonio López de tapar como sea las incursiones de Junior por la izquierda, que ha llevado muchísimo peligro para la zaga del Atlético. No tiene intención de que se vaya arriba. Ese balón que quedaba ahora en la frontal para Danilo, el delantero de Sao Paulo. Josué va a poder llegar a por ese balón. Un poquito confuso hoy Josué ha estado. Pienso que es un jugador complementario de esos que hacen mucha falta para equilibrar un equipo, y ha ofrecido durante toda la Copa unas prestaciones mucho mayores a lo que se le ha podido ver hoy. Muy pensativo de momento Paulo Autuori, el técnico del Sao Paulo, a pesar de que el marcador, insistimos, le es sobre el papel favorable a su equipo. Leandro, dejado sobre Andrés Rocha. Deja la apertura ahora hacia la banda izquierda. Balón colgado al segundo palo. Evandro, el remate con la cabeza atrás sobre Lima, que no llegó a rematar en condiciones. Qué bien Evandro, porque había comenzado la jugada con su cambio de ritmo habitual, encontrando siempre con el buen panorama que tiene el espacio más despejado para continuar la jugada, y después devolviendo ese balón que se perdía por la línea de fondo de cabeza y generando una buena opción de gol para el Atlético. Finalmente el remate de Fabricio se ha perdido por la línea de fondo y es saque de puerta favorable al Sao Paulo. No, finalmente córner. Es lo que ha concedido el colegiado, que de momento pide tiempo para dialogar con Aloisio y con Favao, al igual que con Rogerio Ceni, que han tenido sus más y sus menos en ese lance. Allá va el lanzamiento Fabricio hacia el punto de penalti. Ese balón Luisao marcaba el que ha dejado ese balón. El despeje de Alex, más el tiempo de prolongación que estima oportuno el colegiado. Y sigue el Sao Paulo aguantando con los 11 jugadores iniciales. Extraño. Extraña sobre todo que en ningún momento haya dado entrada a Pablo Autuori a Sousa. Pues parece que va a tener que esperar quizás al partido de vuelta en casa. Sousa mostró en la semifinal ante River, en los dos partidos además, un grandísimo nivel de entendimiento con Danilo. Forma una sociedad buenísima entre ambos, muy precisos los dos. Ahí se pedía mano dentro del área. Vamos a ver esa recuperación, el remate, otra mano que se pedía, y ninguna de las dos las ha señalado el colegiado. La primera era complicada de ver, la segunda desde luego es involuntaria. Cicinho, que reclamaba esas dos posibles manos dentro del área. Pero lo de Cicinho es una cosa seria, Raúl. Mira dónde está jugando y estamos casi en el minuto 85. Sí, no, bueno, ya ha abandonado lo que es lateral. Estás prácticamente como otro delantero más. Sí, Mineiro le hace la cobertura de manera permanente. Se puede ir al ataque con una alegría digna de otro grandísimo lateral formado en el Sao Paulo como fue Cafú. No digo que sea el mismo nivel de jugador, mucho menor. Llegar al nivel de Cafú es dificilísimo, pero Cicinho sí puede ser un digno sucesor en la selección brasileña. Falta de Evandro. Vamos a ver esas acciones. Esa es la primera mano que se pedía.
sale con los brazos extendidos el defensor del Atlético. No parece que ya, ni siquiera parece que ponga intención. O sea, que el Cosito despeja bien. Sí. Y la posterior que reclamaba Cicinho. También era otra de las acciones polémicas. Recuerden ese posible derribo de Amoroso, que no señaló tampoco el colegiado Jorge Larrionda, el uruguayo. Creo que luego, viendo las imágenes, parece que sí puede haber un desplazamiento de Cosito en el interior del área del Atlético Paranaense. El despeje no ha sido contundente. Esto termina así. El Sao Paulo va a reforzar su condición de favorito al disputar el partido decisivo en casa. Con un empate a 0 sería campeón, pero cuidado con el Atlético Paranaense, que pese a que su juego no sea brillante, sí ha dado muestras de efectividad lejos de su estadio, como cuando eliminó al Santos ganando en Vila Belmiro, o como cuando eliminó al Chivas en semifinales empatando en Guadalajara. Y ante Cerro Porteño también Cerro Porteño perdió por la mínima. La eliminatoria de octavos se decidió por penaltis, y en la tanda de penaltis también ganó el Atlético. Así que cuidado también con este equipo fuera de casa, que carácter sí que tiene. A lo mejor no tiene mucho fútbol, pero sí capacidad competitiva. 2 minutos. Sí, parecía que eran 2 minutos lo que le estaba indicando al asistente, o al cuarto árbitro en este caso, perdón, el colegiado Jorge Larrionda, para prolongar esta segunda mitad. Lima ha dejado a Alan Bahía ese balón. Además, el Atlético no puede decir que ha sido demasiado perjudicado en este encuentro. Ya decimos que ha contado, en mi opinión, en muchos momentos con la complicidad arbitral ante su juego defensivo, que roza lo violento, si no lo supera. Y tampoco ha hecho méritos para ganar el partido. Lo ha jugado mal en ataque, de todas maneras. Ha generado algunas buenas ocasiones de gol. Ojo marcado, el centro al área, el remate de cabeza fuera. Lima lo ha tenido en ese remate, la posibilidad del 2-1. Ahí ha tenido el partido, efectivamente. Suspira y se santigua su técnico Antonio López, porque la ocasión era buenísima. Lo vemos de nuevo en la imagen. El centro hacia el segundo palo y el gesto con la cabeza que le ha hecho a Rogerio Ceni golpearse con el palo. Pero el remate es muy bueno de Lima, de todas formas. Vio que no había medido bien el central del Sao Paulo, ni siquiera saltó Lima, acomodó perfectamente el cuerpo y le faltó dar un poquito más de precisión a ese cabezazo, que le ha dado un susto monumental al Sao Paulo. La mejor ocasión del Atlético en esta segunda parte. El Sao Paulo que lo ha buscado, pero finalmente ha llegado el tanto con un poco de fortuna. También hay que jugar con la fortuna en los partidos decisivos. Sí, y se lo puede permitir el Sao Paulo, ¿no? Se le puede permitir que empate así a un equipo que hoy, jugando fuera de casa, al igual que en Buenos Aires en la semifinal ante River Plate, no ha especulado en ningún momento con un resultado mínimo cuando el partido iba empatado. Un equipo ofensivo por naturaleza, que hoy no ha dejado quizás una gran actuación para lo que nos tienen acostumbrados a los que lo seguimos en esta edición de la Copa Libertadores. No partía quizás entre el grupo de favoritos el Sao Paulo para llevarse el título, pero a medida que iba avanzando la competición, se ha consolidado como el equipo más fuerte en liza para alcanzar el que sería su tercer título continental. Recordemos, en el 92 y en el 93, de la mano de una magnífica generación de jugadores liderada por Raí, entrenada por Tele Santana, y que podría convertirse en el equipo brasileño con más títulos precisamente de esta competición. Veremos si lo consigue o no. Será en el partido de vuelta, insistimos, lo van a poder seguir también en directo la próxima semana, pero de momento estamos viendo el tiempo de prolongación en este partido de ida. Eran 2 minutos, así pues llegaremos hasta el 47 de juego. Y ahora Luisao, el que buscaba de inmediato la apertura hacia la izquierda. Lo que insistimos, no ha llegado a hacer ningún cambio en el encuentro. Así que con la lluvia el campo también está un poquito más pesado y el cansancio es mayor para los jugadores. Falta señalada por el colegiado. Bueno, tiene una semana para recuperarse, mismo que el Atlético Paranaense. O sea que en la liga brasileña los dos equipos en las últimas semanas están actuando con el expresiño, como dicen allí, con el equipo suplente. Bueno, pues eso es lo que el Atlético Paranaense sin duda tendrá que recuperar en cuanto abandone esta Copa Libertadores para salir de esa parte baja de la clasificación. Y ahora la falta
de Danilo, el central del Atlético Paranaense, sobre Luisao. Esa puede ser una de las últimas opciones también en este caso para Sao Paulo. Entonces, un pequeño respiro y un pequeño sorbo de ese vaso. Antonio López. Atentos al lanzamiento de la falta, balón colgado al área, donde hay falta de Cicinho, yo creo. Creo que era Cicinho el hombre que... No, finalmente Danilo. Delantero de Sao Paulo y final. Final del partido, empate a 1, queda todo en tablas de momento, aunque con ligera ventaja para Sao Paulo en el partido de vuelta. Sí, ya decimos que el Sao Paulo refuerza su condición de favorito con este empate, sobre todo por el hecho de que el empate ha sido 1, de que el Sao Paulo ha marcado un gol fuera de casa, con lo cual con un empate a 0 se proclamaría campeón de esta edición de la Copa Libertadores. Hoy en Beira Río, en la ciudad de Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul, hemos visto un partido con muchísima intensidad, jugado por parte de los dos equipos con muchísimo vigor físico, mejor en lo técnico el Sao Paulo, a pesar de ello no ha hecho valer su evidente superioridad. Este es quizás el mejor hombre del partido. Junior ha cuajado una muy buena actuación por la banda izquierda del ataque paulista, desbordando una y otra vez y poniendo muy buenos centros. También una muy buena actuación de Cicinho por la